acompañarnos. Estamos acá con siempre novedades, cosas que van surgiendo. Tengo acá a mi izquierda Jay Ward desde San Luis. Directamente Desde desde San el Luis, mundo. baby, para ti, para todo lo que quieras. Quiero decir algo. Es la primera vez que me ponen los auriculares y estoy ¡Esa! escuchando cómo me gritan y ahora los entiendo. Te escuchás perfecto, amigo. Saludos a todos. Tenemos también Ángeles, una invitada especial que ahora, bueno, vamos a contar un poquito de qué viene. Hola. Ángeles. Verlos en persona. Bienvenida. Dieguito, el pibe Che, que Buenos pide días para monetización todos. para todos. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Romy Atencio, ¿cómo estamos? Diosa ¿cómo álmica. andan? Muy bien, muy bien. Ro Pinat, Rocío Pinat está aquí con nosotros. Hola, ¿Cómo va? Los Ro. perfumes. Esa voz de Nof que es tan así como... Tan dulce. Sí. ¿Puedes Hola, hablar, sí, ¿puedes hablar un Sí, poco, sí, Ro? sí, sí. Ay, ahora me da vergüenza. No. Sí. Bueno, estamos acá un día nuevo, arrancamos con todo, date cuenta. Bueno, la tenemos acá a Ángeles. Gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias por unirte un poco a la familia de Improx TV. Esta familia de streamer, el primer canal de stream de Berazategui. Que la No Eso. me voy a cansar de repetirlo porque si te tirás abajo, viste, no, somos el primer canal de Improx. stream de Berazategui. Posta, Así es. Ángeles va a estar en un proyecto nuevo, ahora nos va a contar. ¿Cómo Claro. se va a llamar, Diegui? No, que arranca la semana que viene. Va a Exacto. estar bueno. Los miércoles. Los Exacto. miércoles, ¿en qué horario, De Ángeles? 16:30 a 18 horas. Excelente. Ay, Qué lindo. ¿Cómo Qué se va a linda llamar? voz que tiene Sí. Ángeles. Justo te iba a decir lo mismo. Muy bien. Me encanta. Se va a llamar Muy bien. Hacete Cargo. Y Bien. el otro día hablábamos con Diego, porque Sí. le contábamos el nombre cuando nos reunimos. Y dijo, ay, pero nuestro programa se llama Date Cuenta. Y hacete cargo. Y Mirá hacete qué cargo, lindo. ¿no? Qué No lindo. es parecido. Y le digo, pasa que primero te das cuenta de las cosas y después te haces cargo. Esa. excelente. Me gustó. gustó. Sí, Yo sí, pensé sí. que ibas a decir, conectados. primero Estamos conectados. estábamos nosotras. Pensé que ibas a decir. primero es ella. No. Disculpa. No se trata de lugares, pero sí que Sí que respeto. tiene que ver con qué, ¿no? O sea, Sí, termina obvio. un programa que es Date Cuenta, Sí. y primero te das cuenta y después Después te haces cargo cargo de lo que Así te toque. estamos Sí. bárbaros. Es maravilloso Excelente. porque es como que estamos conectados. Sí. Tal cual. Qué lindo. Me Me encanta. Totalmente. Me encanta. Qué lindo que se une un programa nuevo a la familia de Improx Sí. TV. ¿Cómo Estamos crece, muy contentos, ¿Cómo muy Y hay contentos. muchos proyectos más. Sí, Bueno, pero- las chicas arrancan la semana que viene. Estamos con una ansiedad también acá Sí. apoyando Sí. el proyecto y sabemos que se viene algo espectacular. Para nosotros, Diego, esto es totalmente nuvo. Quiero que la gente sepa que nosotros no somos ni productores. Nosotros no vendemos somos- shampoo Sí. y nos animamos Tenemos- a hacer esto. Claro, exacto. Así que- Multifacético. Y todo se va dando, Ángeles, ya te va a pasar en la vida que uno a veces planea. Una de piña te pega que más No, bueno. ahí te Pero van te va llevando en realidad las capas, ¿viste? Lo que decía Nachito a veces. La que dice, cebollita. Te, Es ba- que- te bajamos Hasta que- 10 años. No, o es que- sea, claro. para que ya estés. Claro. Romy, Cuando- hacete cargo. ¿Vos estuviste con las chicas? Con- ¿Pudiste hablar con ellas, con las chicas, hacete cargo? No. Nada, ¿no las conociste nada? No, a ella la conozco. A Angie sí la conozco. a Ángeles sí la conoces. Sí, a Angie bien, la bien. conozco. Cruzamos palabras ahí, estamos más o menos dentro Ya, del sí, mismo sí, mundillo. vibramos en la misma energía. Bien, bien. ¿Cómo va a estar compuesto Hacete Cargo? Contame un poquito, Ángeles, Bueno, querida. somos 4 amigas. Sí. Yo voy a estar ahí como, nada, conduciendo Conductora. un poco el programa, pero cuando Nacho me presentó la posibilidad de hacer un programa, que de hecho estoy súper agradecida a Improx y todo lo que se generó acá, porque la verdad que es una puerta enorme y estamos Bien. muy entusiasmadas. Y con Quickie a la Sí, vez. sí, bien, bien. Con Quickie. Sí, obvio, obvio. Eh, Bien. Pero bueno, somos 4 amigas que nos dedicamos a todo lo que es lo espiritual, lo esotérico, lo holístico y que nos pareció copado transmitir un mensaje diferente acerca de todo Bien. lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y somos, bueno, yo, Cami, que es astróloga, numeróloga, ella Me encanta. tiene como su título intérprete y comunicadora de lenguaje simbólico. Wow. Ahí va. Lindo. Lindo El tema, papá le mundo dice que es conspiranoico. una chanta.
Sí, mundo conspiranoico. Vos sabés. Es Entraría, la que te pero... tiran siempre. Es la que te tiran casi siempre. No, es no, no, terrible sí. Pero eso. no, Sí. bueno, cuando yo de hecho le dije, Cami, yo quiero que formes parte de este programa porque yo he tenido muchas sesiones con ellas y para mí fue transformador. Claro. De hecho, las personas que yo fui llamando cuando se presentó esta oportunidad fueron todas personas que a mí me generaron un movimiento, ¿no? En mi Qué vida bueno. muy importante. Después de Cami tenemos a Mila, que es una amiga de años. Ella es joyera y como que mandó todo su arte también al lado de lo esotérico. Es una Bien. brujita ahí que está Tema media piedras, escondida. mundo piedras, joyas, oro, Muy todo interesante. eso. Hemos compartido un El poquito. cuerpo, algo pasa en el cuerpo cuando hay ese tipo de Sí. metales Está ligado a la o energía. metales divinos, otros. Después, lindo Lindo tema. tema para Acá traer. todo el oro que tengo. No, mentira. Yo tengo un Ni amuleto. una de coco tengo, boludo. Bueno, Nah, tengo mentira. mi amuleto Joder. Romy Abrecaminos, que tiene numerológicamente Ahí hablando, va. es el 691, después de preguntarle. Sí, Sí, de a las full. chicas de Abre PH. caminos. Abre camino, ahí tenés. Interesante. O te lo abrí a machetazo o te lo abrí con una de esas. Pero que la Sí, haga ella. de alguna forma vamos a abrir los caminos y vamos a llegar. Hay que ¿sí? abrir caminos. Entonces tenemos Ángeles, Camila, Mila y Priscila. Y Priscila, que también es astróloga, es reikista, es biodecodificadora. Ah, vienen estamos mucho con la material. biodecodificación? Interesante. Guarda lindo. con la bio, que se viene en cualquier momento. Yo creo que se va a empezar a incorporar como Se escucha materia bien, ¿no? Lo en escucho. alguna universidad formal. Yo creo que se viene la bio como Como nueva una carrera. ciencia. ¿Sabes qué? Sí. ¿Está chequeado? Está chequeado que en Europa, en Alemania, Sí. se estudia en medicina. Lo que estudiamos en medicina se complementa con medicina germánica, que Qué es bueno. biodecodificación. Eso me interesaría traer info. Para la semana que viene, Romy, lo vamos a planear y vamos a traer Dale. info concreta para mostrar acá en pantalla porque me interesa Que saber. esté chequeado. O sí. sea, no, viste, que haya info que podamos ver, como hicimos Sí, con audiovisual. bueno, con algunas cositas. Sí, Audio- exacto, me exacto. encanta. me Lo vamos a encanta. armar, Ro, lo vamos a armar. Está Así bueno. que, bueno, Gachi. Bachi, lo tenía que tirar porque Sí, sí, lo sí. tiramos. Y todas de Sagitario. Ángel, Camila, Mila y Priscila, hacete cargo el miércoles que viene, ya arranca Hacete Cargo. Increíble, estamos, pero gracias Estamos Ángeles a nada, Pará, a yo nada le de quiero arrancar. preguntar por algo a- confiar a también, por ustedes. confiar. Sí, por confiar de en serio que hay que animarse y también es una responsabilidad porque nosotros ojo, siempre decimos, ojo, no es que no se Ojo. tome todo en serio. Tenemos al club de Así- fans de Ángeles acá. Ah, Va, ¿en serio? Que se Sí, suscriban a tenemos Improx TV. mensajitos, amigos, Sí. tenemos mensajitos. Mila dice, Calcavidini. Así Mila que debe ser Calcavidini. amiga Mila. tuya. Dice, Club de Fans de Ángeles. Ay, qué Vamos. linda. Los Isi Ángeles. Benítez, hola chicos, bienvenido a Mi Ángeles. vieja, Ahí qué vamos a estar grosa. para acompañarla. Bien, Ay, te van a qué acompañar, te van a estar hermoso. esperando para Gracias. el próximo. Para la semana que viene, dijimos Sí, miércoles, era verdad. los Ya, miércoles ya. 16, 30, Atentis. 18. Atentis. Mírennos. Matías Landaeta, una genia Angie. Mati querido, Mati Mati querido, Mati querido. querido. Ariel Carbone. ¿Cómo estás, Ariel? Ari, Ari, querido. Diegui, decile lo que estuvimos El charlando Arielito. ayer. Ari, porque- querido, nos vamos a poner en contacto con vos para hacerte una invitación, que vengas a poder contar un poco el proyecto que tenés. Bueno, nos conocemos bastante. Tu historia, Sí, amigo, sí, tu te historia. Sabemos Queremos saber, de queremos conocerte. dónde arrancamos y me interesa que un día vengas a contar un poquito. Hemos tenido alguna que otra anécdota también y que cuentes el proceso de trabajar bajo relación de dependencia a pasar a ser emprendedor y demás, que es muy interesante. Así que después vamos a charlar en privado como para que Lo puedas venir esperamos, a Ariel. contar. Se Lo va a esperamos comunicar cuando quieras. producción con Se va a vos. exactamente. Y, Exacto. y, Sí, sí. Ari, te queremos acá. Así que ya la invitación formal está Sí, está sí, hecha. lo esperamos Y cuando le invitamos a todos los emprendedores que quieran comunicarse con nosotros, que dejen sus comentarios, que nada, hay espacio para todo. Cada Rulo. historia tiene un aprendizaje nuevo, así que está buenísimo que lo podamos, que el que quiera venir a compartir, frase de sobrecito de azúcar. Ahí estaremos. Pará, dice Ariel, así que lo esperamos. chico, monetización, ya está, ya lo Es vamos. grosso. Yo, ¿sabés yo cuando qué? me dicen eso no sé si es bueno o malo. No, No, es es bueno. bueno, es bueno. Es Es bueno. Yo como en mi paradigma es re bueno. A mí siempre me decían lo mismo cuando era chica. Ahora como que me calmé. Pero Sí, la sí, chica es me trae lo que si mismo. te pones a ahondar está clave, buenísimo. en todo ahí. ¿Sabes qué? Deberíamos, más que buscar un auspiciante de azúcar, deberíamos estar pensando una nueva marca de azúcar. Es buena. Ellos ponían su propia empresa. Refi- Claro. que no sea refinada. Como que que no recién sea a- refinada y que las frases sean, no, así como tal. que tenga sean frases Había una marca de azúcar que tenía, pero que tenga frases más con profundas, poder. que sea de improts por ahí, ¿no? Al revés. Algo vamos a armar. Le des más si estás escuchando. Suscribite y lo puedes presentar. Quiero mandar un saludo a Juli, que nos sí, estás mi mirando, Sobri. Sobri querida. Besotes enormes Un para besito ella. grande, te quiero mucho.
Bien. Bueno, así que si hay algún fabricante de azúcares, Sí, fabricante sí. de azúcar, que Sí. nos esté escuchando, es ahora que es barato, porque después no sé. Sí, no Pero sabemos. no sé, Aprovechen. Después no se Rey, sabe. esto es como cuando arrancan las aplicaciones, ¿no? O sea, aprovechar. viste que te muestran y por después todos se lados. disparan y- claro, Te muestran total, por todos lados. Hoy tirás un video a TikTok, no lo ve ni tu mamá. Total. No sé qué está pasando, Terrible. Bueno, Ángeles, ¿vos qué edad tenés? Vamos a conocerla un poquito a Ángeles. Sí, Vamos. por supuesto. Así queremos que la gente también la conozca y que se vayan. Y se va a quedar a participar del programa de hoy. Hoy se va a quedar a Tiene participar. muchas que historias sale. para Ey. contar. Ángeles querida, te vamos a hacer una ronda random de preguntas. Ok. Lo que venga a la mente, chicos. Improx TV, date cuenta. ¿Cuántos años tenés vos? ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste y te criaste? 27 años, yo soy acá de Verazategui, Sol en Leo. Empezaba Bien, toda bien, la- está bien. Claro. Toda la info. Es re importante Empezó esa la- información. Toda Viste la que ahora info. se presentan mucho así, Signo, como que todo el mundo... ascendente, claro, Sí. bueno, que el signo es el sol, Ah, claro. no sabía eso, Sí, mirá. pero Sí. Sol en Leo. Sol en Leo, ascendente por en eso le Leo. gusta la cama. Todo ahí, por eso miran Muy la cámara. bien. No, pero bueno, nada, 27 años, 27 años, crecí bien. Verazategui, siempre ¿qué acá. barrio? Porque nosotros somos muy barrio, ¿viste? Yo barrio En Villa Santo Tomás. España. Villa España. Pero bien. Al viví lado un de tiempo Ran, en en la el avenida. Saludos para la Sí, gente de sí. Villa España, ahí están. Sí, pero Co- de acá, por la zona, siempre. ¿Colegio? ¿Qué colegio asististe? Iba al Martín Güemes, es un colegio de acá de Verazategui. Centro, El ¿no? de sí. ¿Centro? Sí, Sí, por cerca del Mitri- centro. Cerca de Mitri 10. Ahí va. Ah, sí, Eh, sí, lo conozco. Nada, un colegio bastante lindo con clases, con profes muy especiales. Viste que a veces vos no rescatás muchas cosas. Pero yo, hablando de esto de gente que inspira, que me parece muy lindo esto que hacen sí. ustedes, yo tenía un profesor que indirectamente me metió en el mundo del holístico, de la espiritualidad. Era un Wow. profesor diferente, Ángel Perdici, si me estás viendo. Ángel siempre te se llevo en mi llamaba. corazón. Mirá qué Mirá lindo. Qué importante. conexión Qué loco. ahí, Ángel. Como ¿no? que siempre hay Sí. uno que te deja. ¿no? Te Como ese- cambia. Él como que me enseñó lo importante que es tener pasión a la hora de compartirse, ¿no? Y de poder correrte a veces un poquito de la norma, de la regla, para verdaderamente llegar al otro. Porque a veces, Excelente viste, ese uno profe. sigue como un camino en particular y no te toca tan profundo. Claro, ¿viste? claro. Cuando Eso te fue lo- corres, te quieren Perdón. arreglar. Sí. Eso fue lo que te inició a vos, digamos, en lo astral, digamos. Fue el que plantó la semillita de decir, che, tuvo algo, un comentario, una cosa que te llevó a vos a Él nos acercaba mucho a lo que era la magia. magia. Wow. Él Mirá qué loco. se corría como del cronograma normal de la literatura y veíamos mucho El Señor de los Anillos. De hecho, él nos hablaba en Tolkien. élfico. Estudiábamos mucho todo lo que era como Harry Potter. Teníamos casas dentro del Soy colegio. y sumábamos especialista en Harry puntos. Potter. Junto Vamos, con Bruno. Mirko, que nos Mirá. vimos todas las películas, nos sabemos los diálogos. Wow. Harry Potter. Tengo Potter. acá- Yo Che, cuando ya empezaron, mi hermana leía Harry Potter y si para mí tenés ya que hacer era, desaparecer una No. deuda, podés Sí, hacer le algo. pongo la cara. Sí, sí, sí. yo quiero. Sí, 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 Bueno, está la anótense bola. después. Pero bueno, nada, transmitías cosas muy lindas, ¿viste? Teníamos concursos de varitas mágicas. Ay, lo amo. Nos enseñaba mucha mitología, mucha Mundo mitología, conspiranoico. y la mitología fue lo que me acercó como a lo simbólico, ¿no? A empezar a meterme como en este mundo donde hay otra forma de ver Perfecto. las cosas, otras formas de encontrar explicaciones a lo que sucede. Tal vez en su momento lo hacían desde la mitología, después yo a lo largo de mi vida lo fui descubriendo desde la parte espiritual, Claro. donde todo empezó a cobrar un poco más de sentido. ¿Qué edad era, Ángeles? Que me quedé pensando un poco en eso. Y yo, Más- a este ¿a qué profesor año? lo tuve desde los 15 hasta los 18 que me egresé. Mirá 3 vos. años. Fue un Ah, tiempo mirá. muy influyente. O adole- Yo- adolescencia, por así decir. y donde La uno, etapa viste, clave. más Clave. Sí, absorbe. Qué buen sí, bien, porque... ¿Qué Sí. tipo de preparación tenés que tener para la gente que le interesa todo esto que vos haces? O sea, ¿cómo te preparás, digamos, para poder desarrollar esta habilidad o no sé cómo se dice, perdóname? No, sí, yo creo que... Acá ayúdame un poquito. Por eso. No, pará, a ver, enfocala. No, porque me podés No decir... como se- la Genki Dama Claro. de Goku. No, porque por ahí me decís, no, es como un don que uno tiene y después lo desarrolla, se va a un lugar a aprender del tema, te dan no sé cómo es, te dan un título, perdóname la ignorancia, pero así como me pasa a mí, hay mucha gente que no sabe cómo funciona y que por ahí está muy interesada en desarrollar esta habilidad o no sé cómo decirle, está... Y mira, a mí me fue pasando que todo se fue dando un poco como consecuencia de mi propia curiosidad. Bien. ¿No? A mí,
bueno, desde chica había cosas de lo que hoy podemos mencionar como paranormal que me sucedían, a los que yo no le encontraba mucha explicación y que tal vez, como siempre, viste, uno tal vez busca explicación en lo que está más a mano, Claro. y en ese momento era, bueno, la Iglesia Católica, viste, porque ya es una tradición de familia, Sí. entonces probé ahí. Claro, tenías No como me una gust- hipersensibilidad A lo espiritual Claro. que a mucha gente le pasa y que a veces no dicen porque, no sé, viste, te da vergüenza. Vos juicio. decís, Me Claro. siento identificado con Sí. ella un poco. A mí de joven me pasó mucho eso también, de como de buscar así algo espiritual. Tuve como esa búsqueda A mí me durante pasó mucho igual, tiempo. Ro. igual. Iglesia católica, como nada me llegué, nada, hasta que hasta que conocí la iglesia evangélica y ahí Ujú. tremendo lo que uno vive. Totalmente. Era muy Dejar fuerte de la iglesia espirituales. católica. Es Era muy encontrar el espacio. A mí con la iglesia católica me Exacto. pasaba que no tampoco, eran muy lindas las Fuimos canciones, al ¿viste? colegio. Nosotros fuimos a un colegio Claro, católico desde católico. primer grado y muchas canciones, pero no veía como algo, La no me espiritualidad. llegaba No realmente. te llenaba nada. Pero no, vos no. fíjate que cuando Posta lo te digo, decimos la Iglesia Católica, Sí. ¿no? Como institución, ¿no? Como Claro. estamos hablando como de religión. La espiritualidad pasa Como por si fuera otro una lado. marca. Por otro lado, Como si fuera una marca. por lo Sí. espiritual, por lo que tenemos adentro más Porque pasa. para mí hoy, qué sé yo, Jesús, María y demás son grandes maestros y han influido muchísimo en mi vida y me han acompañado en muchísimos momentos. Y recurro hoy también a ¿Crees? O sea, ellos. ¿crees en Dios? ¿En Jesús Sí, crees? Sí. Es como que no practico ninguna religión, pero porque he como pasado por muchas, Claro, tal vez Ujú. buscando, ¿no? Por esta Claro. curiosidad. Por eso yo digo, ¿qué te llevó a esto? claro. La curiosidad. Bien. Yo sentía que había algo que tenía que encontrar. Busqué en muchos lados y en todos terminé encontrando más o menos lo mismo cuando conectaba desde el corazón. Entonces dije, bueno, yo no le voy a poner el nombre de Dios, no le voy a poner el nombre de Vishnu, no le voy a poner el nombre de Claro. Alá, sino es como, nada, es algo que me atraviesa, que tal vez mi mente finita no le puede poner como... Un título, Un claro, título, sí, porque es tal algo cual, que es algo que siento está que me más allá de nuestro Claro. conocimiento. Igual hay cosas que Sí. sí se estudian. Bueno, vos sos profe de yoga, ¿no? Ahí por ahí, para enmarcar. Ella es Ujú. profe de yoga, es terapeuta floral. Por ahí, ellos, ahora hace poquito me llegó que la Universidad de Rosario, esto está chequeado porque ahora el domingo entrevisté para la nota del domingo a una chica que es terapeuta floral recibida en la Universidad de Rosario. La Universidad de Rosario tiene en medicina y unido con la Facultad de Bioquímica la carrera de terapeuta floral, que Flores de Bach, que por ahí es como que hay yuyito. Sí, no, no, bueno, no, en no, Buenos no, Aires obvio. parece que vamos para atrás, ¿viste? Pero No, toda la medicina de hierbas, flores, todo eso es algo que es Bueno, como lo orgánico, es como lo es que natural. en realidad es Claro. lo, Yo primi- prefiero es eso lo antes que la primitivo. pastilla. es lo que Es que estaba lo que- antes de claro, Rockefeller. exactamente. Gente, Es llega lo primitivo. Rockefeller y Rockefeller viene a romper con todo lo que se venía haciendo. Entran las universidades Rockefeller a imponer su industria farmacéutica y empieza, esto ya no es conspiranoico, esto es historia. sí, historia pura. Historia Sí. pura, y él empieza a comprar, digamos, todo lo que es el conocimiento. Y ahí empieza a imponerse la farmacéutica, y con todo el amor del mundo a los que trabajan en farmacéuticas, ¿no? Pero empieza a imponerse eso como se desplaza, lo natural se desplaza. Antes en la facultad se enseñaban las flores de Bach, se Sí, enseñaban sí, sí. cosas... Sí, técnicas con De hecho, infusiones ahí de en hierbas, Rosario lo que sea. Claro. también llaman a practicantes del chamanismo también. Sí, y en la yo universidad conocí a pública, uno. No estamos hablando de que la universidad de la falopa, ¿no? Tipo, universidad Sí, pública. Yo lo que rescato del yoga es que hoy en la actualidad está muy instaurado, si nos podemos dar cuenta en las Sí. grandes empresas, ¿no? Para es La como que lo respiración. Sí, lo usan como un connoten método de bastante. Me relajación y parece demás. que Sí. se instaló Sí. bastante. Bueno, vos das meditaciones, ¿sos tarotista? ¿Cómo? Sos tarotista, tarotista, sí. Hago Reiki, limpiezas limpiezas. como energéticas también, me dedico a todo eso. Sí, mundo Eh, conspiranoico. El mundo conspiranoico, Está como le bien, dicen la es todo ¿Cómo decía tu energía. papá? ¿Cómo decía? Todo lo que El es la papá de Cami que dice, energía. es una chanta. No, ¿Y a vos cómo te no, decía toda tu la papá? ¿No te energía. dice chanta es buena también? pregunta. Yo por suerte tuve padres que me acompañaron Ok. y de hecho como que también fueron como puerta para meterme a todo esto, ¿no? De Bien. hecho, incluso mi mamá es más creyente de todo esto porque también tiene una sensibilidad medio bruja como todas nosotras, pero mi papá iba como despacito, ¿no? Como es muy pie de filósofo, muy crítico, ¿no? Ahí va. De las cosas. Pero claro, cuando la hija le resultó esto, Está bien, nada, todo es empezó a válido. creer Y, porque empezó sí. como a ver algunas cuestiones. Todavía algunas no le cierran, pero porque yo creo que para terminar de meterte tiene que
tiene que pasar mucho por la experiencia. Lo que te cuentan, Claro. y por ahí no lo vas a entender, Claro. no lo vas a asimilar. Lo tenés que vivir. Lo Tal tenés cual. que vivir. Es lo mismo que Es cuando una te dicen, ¿y el yoga qué es? Que creo que Nuria habló un poquito de esto el Sí. otro día, el Sí, viernes, sí. cuando vino. Y para todos es algo diferente, a todos los atraviesa de una manera distinta y con la espiritualidad pasa eso. Cada Y uno todas lo las vive. formas Ujú, están bien. está bien. El tarot muestra diferentes circunstancias de la persona o sea, se le tira las cartas, no es así. Ok, a Porque yo no ¿Trajiste estoy- las cartas? O sea, se dice así, se le tira las cartas, se le tira las lee, cartas. sí. ¿Qué responsabilidad, analizo o no, lo que pueda llegar a salir y lo que uno le va a decir a esa persona también? Mucho. ¿No? Porque a veces ves cosas que no sabes si decirlas o no decirlas, en el caso de ustedes que tienen esa habilidad. ¿No? Ujú. Qué buena pregunta. Y ahí No, ahí pero qué se hace. qué responsabilidad, digo yo, pues digo, lo que estoy viendo acá y lo que le tengo que transmitir, es un reviaje, Sí. ¿o no? Sí, no, ¿Cómo no, se no. lleva Creo eso? creo que hay una pregunta, ¿no? Seguramente antes. O sea, ¿querés saber todo o no? Es buena Sí, esa. sí, también está como esto de que hay diferentes formas de leer las cartas, tal vez. De esto por ahí, Cami, que es nuestra tarotista estrella, que Experta. va a venir el Cami. miércoles, Mejor seguro. va a saber explicarlo mejor, Sí. pero tenés como, hay algunos que leen el futuro, ¿me entendés? Claro. Es como que yo, La que lo decimos hago con es- Diegui. Igual, Mañana te va a llamar. No, ¿Viste? igual- Entonces, hay- abrís TikTok y te dice, me gorrió. igual calculo yo Sí, que hay te 3 gorrió. preguntas que hay que saber responder. ¿Va a volver? Sí, sí. ¿Me va a llamar? Sí. Y- Voy a ¿viste? tener laburo. Esas 3 preguntas, vos Claro. sabés ¿Sabés cómo se responden esas preguntas? ¿Para qué querés saber? Exactamente. para que vuelva. Bueno, entonces no tenés que saber nada, tenés que ir a buscarlo. Y bueno, pero por ahí lo quiere Hacete volver. cargo. Por ahí lo quiere volver. Exactamente. Che, bueno. Pero yo hago Sí. tarot evolutivo y eso es lo que Ahí me está, enseñó yo también. Cami, ¿Cómo ¿no? sería el Como tarot evolutivo? Perdón, No. estamos... Para los que no conocemos, Sí, 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 Ángel. porque... No buscamos futurizar, se puede decir. Sí, hacer Sí. futurología, claro. Sino como hacerte tomar conciencia de las herramientas con las que contás, En el tal presente, vez, eso. en el presente, para poder desarrollar alguna cuestión, ya sea en cuestiones de proyecto, o en cuestiones vinculares, o en cuestiones personales. Es como más terapéutico, Es digamos. más terapéutico y nunca te van a decir, a mí me pasó siempre que me fui a leer las cartas, es que nunca te van a decir algo que no sepas. Pero era algo que estaba tan en el inconsciente, ¿me entendés? Que vos decidías tal vez no Eso verlo. trabaja con la energía de la persona. ¿Cuántas cartas hay? Te pregunto lo básico. Los Curso arcanos básico mayores, de claro. los tarot. arcanos menores. ¿Cómo? Es re interesante el tema. ¿Cuántas Sí, cartas sí. hay? Hay 78 cartas. Una banda, son un boludo. montón. Yo pensé que eran Numerológicamente, bien. 78 o Hay mucho 78, para leer 78 quilombo. No sé por qué el 78 Ahí en va. particular, tal vez Cami se los pueda responder, Cami. pero ¿Estás ahí, Cami? ¿Está Cami? Estás ahí, Puedes Cami. mandar el comentario. Podés Cami, escuchar. si Que nos dejás hable, algunas que nos dudas, hable ¿eh? Cami. Bueno, Porque vos, vamos rápido acá. pero representa como el viaje que todos nosotros hacemos a lo largo de la vida. Las cartas. bien. Las 78 Las cartas. cartas del Lindo tarot. para saber, ya ahí tenemos como un plano más grande. O sea, 72 cartas, 72. 78. 78, perdón. 78 cartas para más o menos saber qué es lo que... Sí, tenés como los ¿Qué es lo que arcanos te mayores dicen? que representan el viaje de la vida, después tenés los arcanos menores que te dan como información un poquito más detallada acerca de determinadas situaciones, Ajá. porque representan las espadas, el plano de la mente, el basto, el plano del fuego, del deseo, ¿no? Del espíritu. Ujú. Tenés a las copas que representan el plano del agua, de la emoción, y después tenés al oro que representa el plano de la materia, vinculado tanto a lo Sí, material desde también. lo económico como Ajá. al cuerpo y a cosas que son tangibles. Entonces vos podés interesante. ir profundizando en un montón de cuestiones. Después también tenés la corte, ¿no? Que hace como descripciones de personas y energías que están como incorporando. Entonces, si uno sabe cómo usar bien las cartas, son una gran herramienta para ayudarte a lo largo de la vida, ¿me entendés? A encaminarte, a tal no vez es una a verdad clarificar. absoluta, no es que las cartas, no es una verdad absoluta, gente, no es que porque te tiré las cartas y te digan, es como que te va a dar, es medio una guía que vos si querés lo tomás, o sea, Sí. lo podés tomar al 100%, no sé si, o es exactitud, no creo, porque Dios es el único que tiene, no hay exactitud de nada, lo único exacto es que vamos a morir, después el resto, todo es inexacto. Todo es variable, pero todo puede claro, cambiar. todo es variable y puede cambiar, entonces, bueno, che,
Súper interesante. Es re Tarot. interesante. Hay una Súper- tendencia le muy atrasan el nombre de grande Jesús. a todas estas terapias, porque al final del día son terapias, eso es algo que por ahí no se dice tanto, ¿no? Pero la gente va a buscar una respuesta, porque a lo mejor no se anima, como recién decía Angie, Angel. Angie, no se anima a esto, ¿no? A mirarse adentro, porque las respuestas están adentro nuestro todas, Claro. todas siempre. El tema es que las voy a buscar afuera porque también quiero tener control sobre lo que va a pasar. Quiero poder ver qué va a pasar. Quiero poder anticiparme. Ahí es como salir de ahí. Porque Mundo ansiedad. Mundo el tarot ansiedad. juega un poco también, Ángeles. ¿Qué pensás vos? Tipo esa gente, necesito saber qué consultante. me va a pasar porque... El tema de no hacerte adicto a eso, que tu vida dependa de una carta. Dependiente. Claro. Porque hay gente que sí. de repente dice, Esto es como igual el tema terapia, ¿no? Que venimos hablando. Es como uno puede ir a terapia, de hecho, recontra suma. Pero yo hoy le venía contando a ellos que el año pasado estuve haciendo psicoanálisis, me fue súper bien, pero este año es como que dije, hasta acá, necesito otra cosa. ¿no? Claro. Entonces, como no ser tan dependiente de eso, sino que podés mutar, transformar tranquilamente. Son herramientas, por así decirlo, acompañamientos. Sí, es que yo creo que un buen tarotista, un buen guía, un buen terapeuta, ya sea que esté sentado en un sillón escuchándote o parado en un altar dando un discurso religioso, tiene que invitarte como a ser lo más independiente posible Estoy y a re de poder acuerdo. justamente como hacerte cargo de tu papel y tu rol en tu vida y también como sujeto social, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. te tiene que soltar un poco la mano para que vos empieces a experimentar las cosas desde otro lugar y entiendas que nadie te va a dar la solución de absolutamente igual nada. el guía también tampoco tiene la verdad absoluta. El guía debe tener sus quilombos. O sea, no sé, la Totalmente. persona, vos sos No. tarotista, pero no por eso tenés la vida resuelta. Yo soy profe de y yoga y tenés- puteo, ¿me entendés? Sí, que todo sí. eso, Ay, no te ¿viste? enojás porque sos profe de yoga. Tremendo. ¿Qué Claro. le decís? ¿Vos Sí, sabés sí, las sí, sí. parálisis faciales que tuve, ¿me No, entendés? Por pero el menos estrés. mal que me Pero enojo. ¿cómo? Cambia un poco eso, ¿no? Creo que cambia la mirada. Es como que Y sí. con el recorrido que vas haciendo es menos mal que me puedo enojar y que puedo poner límites, puedo decir basta, puedo decir que no. Aparte, todos estamos pasando en este proceso del aprendizaje Es de un la aprendizaje vida la vida, está diaria. tal cual. O sea, viejo, no es que yo soy así, ¿viste? Te tiran esa. Yo soy así y al que le gusta bien, 10. Hay una banda de Sí, eso. todo Que el le gusta tiempo. bien. No, viejo, todos vamos aprendiendo. Si te calentás un día, tratá de Total. mañana no calentarte tanto. habla un poco de la superación de cada uno, ¿no? De Exacto. ir aprendiendo, de ir tomando cosas y de los errores sacar lo bueno como para seguir creciendo. No morirse en esa, porque si no, no hay crecimiento ni Exacto. emocional ni de ningún tipo. Lo Exacto. importante es de todos los errores que vamos teniendo poder sacar algo bueno. Me puse Sí, re sí, poeta. Sí, 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 sí. Na, 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 Me brillaban na. los Era para el ojitos. momento. No, Sos pero listo. es la verdad, está bueno entender. Socoliki, tiro. Bueno, lo que me agarró para No, la joda, seguí, chicos, me seguí, voy del dale. COVID. No, el tema es que podamos sacar de lo malo siempre lo bueno y no Sí, quedarnos en sí, esa, en la queja. sí. Bueno, lo hablamos todo Orden programa a propio. programa. Sí, es No, clave. hay muchos momentos El que nos quedamos en agradecimiento, eso, claro. El agradecimiento. Levantate, sea agradecido, Dios te regaló un día nuevo, Sí, viejo. tenés la bendición de poder caminar, ¿entendés? Todo eso Es a que- veces no lo valoramos, son Exacto. cosas recontra básicas que Sí. son necesarias y las naturalizamos, ¿me entendés? Y que Es requiere muy de un buen trabajo enorme poder valorar lo bueno. Uno se ancla muy fácilmente a la queja, ¿no? Uno observa muy fácilmente lo negativo. En Ok. cambio, sostenerse en ese lugar, ¿no? Que te puede ayudar a tomar una bocanada de aire, es muy complicado. Es muy complicado y por eso mucha gente cae como en lo que yo le llamo dentro del mundo de lo espiritual, el bypass espiritual, ¿no? Como... Nosotras cuando pensamos en este programa fue como, estamos viendo que a veces se usa la espiritualidad como una moda, ¿me entendés? O al esoterismo como un accesorio. Ujú. Y por ahí eso lleva como a adormecerte, ¿no? Como quererte decir, ay, bueno, no, voy Fui a a la poner clase de la yoga, otra ya está. mejilla, ¿me entendés? Voy a tomarme todo como tranqui, la vida color de rosa, no me voy a enojar. Y en parte el ser un poquito espiritual, ¿no? Y adentrarte en este mundo es aceptar tu humanidad con todas las emociones que eso conlleva, con todos los errores que podés cometer, y justamente por eso el nombre del programa, hacerte cargo de todo eso que te está sucediendo y llevarlo hacia un lugar que te permita Total. construir.
Total, Es si no te rubia. termina 100%. pasando, viste, como la Pero película pasa, Belleza joder. Americana, ¿se acuerdan? Que la mina estaba todo el día con repitiendo yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, yo puedo, no sé qué, y después Totalmente. le pega el tiro a los maridos. Totalmente. El otro Es día... buenísima esa película. Es que vos estás como, si no estás como en esa, no estás enganchada en bueno, y no te mirás. Entonces no te terminás mirando qué es lo que pasa dentro de fondo. Sí. Entonces, bueno, sí, te vas a decir 1000 veces no me tengo que enojar, tengo que estar en paz, tengo que... Y no es por ahí. No, y de repente no es eso, sino decir, bueno, ¿por qué me estoy enojando? ¿Me estoy enojando con la persona correcta? ¿Me entendés? Como empezar a hacerte esas preguntas que son recontra importantes. Claro. ¿En qué va a desembocar esto? ¿Me entendés? ¿Lo que voy a decir está aportando de alguna manera? Entonces, como Bien. que... Muy interesante ahí saber vas. posicionar el enojo. Una vuelta me compartieron algo de eso, que era hacerse la pregunta si es verdadero, justo y necesario. Esa está buena. ¿No? Claro, la tenés que ver. pero- Frase de sobrecito de azúcar. Vayan O sea, habría que anotando, tirarla, chicos. No, re. Sí, le Para estamos cuando todos venga los que- Ledesma, Hay Sí, que sí, sí, desgrabar sí, sí, sí. el programa así una frase No, por después vamos a frase. sacar Claro. todas las frases Sí, que sí, hicimos estuvimos hablando a fin la de otra vez. año. Sí. A fin Las de perlitas. año vamos a hacer todas las frases de Sobrecito Azúcar Un que libro tiramos para en la regalar en historia. Navidad. Las frases De de sobrecito. sobrecito de azúcar. Te van a Endulzar servir vida. para todos, de verdad te van a servir. está Interesantísimo. No, el tema es enfoque de interesantísimo Ángeles. y bueno. La semana que viene las chicas Vamos a darle arrancan, lugar no se a lo cuando pierdan. llegue la programación, encanta. porque la estamos spoileando. No, vamos pero a- está buenísimo. Así la gente se queda con ganas de saber un poco más, ¿no? Sepan que ya el miércoles que viene siguen con este tema, se meten a fondo. Arrancan a Sí, fondo. no. Ya Esto que tenemos decías cositas. vos, Qué Diego, bueno. el enojo, sería como pasarlo del enojo que destruye al enojo que resuelve. No, yo, ¿sabés ¿No? de qué hablaba? ¿No les pasó alguna vez de que estás viviendo una situación de enojo y de repente viene otra persona que nada que ver? Y volcaste ese enojo sobre la otra persona. Claro. Mal. Te Claro, quedó- bueno, lo que te decía quedó ella. Aprender joya. a posicionar ¿Con el quién me enojo. estoy enojando? Claro, porque Claro. de repente por Sí. decir una Te vengo a pavada, visitar, me tenías una enojo con situación Jay y viene Bruno y por ahí me la agarro con Bruno que nada que ver, ¿entendés? Y Claro, a veces claro. vas tras la Claro. y ese ya se va enojado. y O te tenés un quilombo que te, no sé, que te viene persiguiendo de otra índole. ¿entendés? Claro. Venís con un quilombo, se te Suele cruza alguno, te contesta mal y enseguida ya arrancás modo violento, Total. patada voladora. Saber Y es la que posicionar va, el enojo. tal Bueno, es cual. una tendencia que siempre tiramos todo hacia afuera, ¿no? Es como que todo el Es tiempo lo más estamos. fácil. Claro. Y lo peor de todo Que es se que haga no- cargo, que se haga Tercial- cargo otro. Claro, si es lo que el puedo cagar hacerte trompada, lo cago cargo trompada, es no. clave. Un amigo mío No decía va que esa. tercializar es lo más fácil, así que Claro. tiramos para cualquier Tiramos lado. para cualquier chao. lado, porque en realidad cuando en terapia no empezás a mirar, a preguntar, el primer enojo en el 99,9% de los casos es conmigo o con mamá y papá. Y el resto después se va poniendo hacia Sí, afuera no. y lo voy pasando, ¿no? Pero Total. cuando te enojas mucho, te preguntás realmente con quién estás enojado, con quién en el fondo, Sí, con o con uno. vos, con la situación que la manejaste mal, que no sé qué, que tomaste las decisiones equivocadas en tu vida y ahora te enojas con tu marido porque no te gusta tal cosa, pero en realidad la que dio casarse fuiste vos. Claro. Hacete cargo, ¿no? El hacete Claro. cargo. Tú estás- Hacete cargo, loco. Claro, Sí, 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 cuando sí, vas sí. a Con buscar esto para como- atrás, No queremos decir que no te tenés que enojar. Todo lo No. contrario, pero Hay que canalizar recibir los ese enojo tal sentimientos, vez sí. de alguna forma que Más no saludable. destruya a tu alrededor. Más Claro. saludable. bueno, Norberto Levi, que es el autor de La sabiduría de las emociones, que es un gran psicopedagogo, no, en realidad es un psiquiatra, creo, argentino. Él decía que deberíamos tener en todas las casas, al igual que tenemos un baño para descargar la mierda, debemos tener una habitación del enojo para descargar la mierda espiritual. Rompes todo, digamos. todo el tiempo. Sí. Ay, están estos clubs. Eso No te sé iba si a decir, alguna vez lo Roberto, escuchaste. sí, Están sí, los entran lugares con de el hacha y destruir. rompen. Sería Sí. muy bueno ir. Sí. Está Yo bueno. quise ir un montón de veces, pero me quedaba medio tras mano. Pero ven, soy profe de yoga y quiero ir a romper Sí, un par de cosas. Pero bueno. debe ser muy. Un auto a batazos sería épico. ¿eh? Es que estos lugares tienen La todo. consola. botellas de vidrio. televisores, épico. computadoras, Por televisiones, lo menos vas tienen y te todas descargas cosas ahí. Y que descargar. sí, Es mejor el ejercicio, chicos. Es más sí, sano. también. Entrenar es mejor. Bueno, Sí, boxeo. es verdad, entrenar es Descargar, mejor. Los músculos que Che, sacan. podríamos poner Sí, una entrenando cosita de esa también. por acá en Zona Sur, ¿no? Boxeo. Un Baldío. cuartito Sí, acá sí. que me Es está muy sobrando. bueno. Estás recaliente, pasa Claro. Big Bang la Sí. la No. puteada. Vos sabés 2.000 que, pesos. vos ¿Con sabés hacha que o con la en masa? casa No enseñamos eso.
En casa, cuando Fer estaba muy estresado, venía con mucha carga cuando trabajaba en relación de Guarda. dependencia, ponía la bolsa de Ojo. boxeo en el Va. patio, Sí. la grande, viste, la bien pesada, Sí. y le empezaba a dar hasta que no Va. era tipo agua, así que no se podía mover, le temblaban los Eso bracitos, sirve no mucho. El paraba. Ay, movimiento sí, te me ayuda a encanta. descargar, ya sea a través Me encanta. del Es ejercicio, ¿me buenísima. entendés? Sí, En la Visualizas yoga- tu jefe. Y aparte que Basta, hijo de puta, págame más. Después también hay una que no se le anima a nadie, ¿no? Porque somos todos cancheros hasta que vemos una pileta con agua fría y nadie se quiere tirar un clavado. Pues vos te tiras un no, clavado bueno. en agua fría y se te acabaron Se te todas las pasó películas. todo. Mal. ¿De verdad no? Sí, es Método buenísima. Wilhoff. Método Ah, Wilhoff. ¿tendrías un sí, Wilhoff sí. ahí? Olvídate. Durísimo debe ser Así eso. que. Bueno, ¿dónde seamos estábamos? felices. Sí, loco. por Tenemos favor, un no día la haga hermoso, no larga, nos boludo. enojemos. Pará, no- Sea Voy a agradecido. tirar una. Si alguno ¿No te. es muy utópica? ¿Utópico se dice? ¿Qué cosa? La felicidad. ¿por qué? Y Te fuiste al porque carajo. No, pero porque dijo, es muy como todo el tiempo. Pero hay sí. cosas básicas que las tenemos que dar Claro, gracias es como el a las cosas ABC de la básicas. felicidad. Te Yo levantaste siempre le digo, abajo. mirá, hay gente que me viene, por ejemplo, ¿no? Tampoco que soy un psicólogo, no sé. Claro, no se la crea, Aclara. chicos. Sesiones. Pero viene alguien, No se tome viene todo alguien- en serio. Viene alguien a contarme un problema que lo veo como algo. Dale, escúchame, le digo, ¿vos querés escuchar problemas? Andá al hospital del Cruce, Claro. sentate 2 minutos, que hay 3, 4 personas que tienen problemas en serio. Personas que están luchando por su vida, que se están un montón de Sí, situaciones. amigo, comparto, Nos estamos comparto. quejando constantemente de cada pavada. Sí, amigo, pero la verdad, pará, acá tengo la cruz. Acá te viene a bajar líneas, Sí, sí, Jay, pues pero somos amigos. heavy. No, pero pavadas en serio. No, pero muchas veces tenemos muchas cosas resueltas, me ha pasado, y aún así y todo buscamos la sensación de ser feliz, no la seguimos teniendo. Por eso Ujú. digo. Y hay gente que es feliz abajo de un puente. Recontra feliz. Estoy seguro de eso, Entonces, pero tío, igual no Eso no me quería la ir. búsqueda personal no me- también. no me quería ir de mambo, Es muy personal eso. Como que hay que buscar salidas. Digamos, si ves que estás. Si digo, che, tengo una re casa, tengo un re auto, tengo una mujer y tampoco la soy felicidad. infeliz. No es la felicidad. Pero pará, si soy infeliz con eso, no sé, y algún problema tenés, viejo, Y sí. busca ayuda, anda al psicólogo, o sea, que alguien que también ¿Sabés te, lo que pasa ahí, te Bruno? guíe un poquito. O Ahí sea, fuiste- la depresión es una enfermedad. Sí, la pero depresión ¿sabés es una por qué? enfermedad. Porque vos ahí tenés todo resuelto, digamos, tenés una super casa, un Por super eso. auto, una super mujer, Todo pero material. porque estuviste siguiendo los patrones de felicidad que te impuso la sociedad, no los que vos Sí. realmente querías. Por Sí, ahí vos sí. eras feliz siendo guardaparque. Claro, Entonces exacto. no escuchaste y seguiste los parámetros sociales de esto te va a llevar a la felicidad. O sea, vos Importante prendés la ser tele feliz y con es... poco. O sea, Bueno, pero en realidad te eh, programan para necesitar cosas y sentir que si cuando tenga eso voy a ser feliz, cuando tenga eso voy a ser Sí, sí. feliz. En lo más Por eso sencillo digo que está es la como- felicidad. Yo básicamente- Lo más sencillo Totalmente. está la Básicamente felicidad, no hace quería ir falta hacia plata, ese ¿no? lugar, Claro. sino quería ir hacia la ser agradecido Claro. desde lo básico. Realzar ¿no? la gratitud. Desde la tierra, el Claro. sol, un Ahí poco va. agradecer lo básico. Sí. la Y salud. a veces nos quejamos por cosas que no tienen tanto sentido. No, obviamente que para cada individuo ese problema representa Ahí está. un montón. Obvio. Pero hay temáticas que Son más graves. sí, yo pienso que sí. Yo creo que es real esto de que si no aprecias lo pequeño, las pequeñas cosas, tal vez después no puedas apreciar lo grande que se viene, Exacto. porque no hay una base ahí, ¿no? Estoy de acuerdo. De gratitud, podríamos decir. Pero también esto de que uno no puede medir con la misma vara el sufrimiento de todos, porque cada experiencia y cada vida es Claro. individual y por ahí algo que a vos no te parece para nada trágico, Ujú. para la persona sí lo Me es. cuesta un montón. Entonces, bueno, ahí es como... Te doy la el derecha, saber cómo Ángeles, tenés acompañar, razón. cómo Derecha. escuchar. Exacto, tenés razón. sí, sí. Y Por también ahí- esa persona tiene. Romy. Sí, no, que a veces hay Trabajar. personas que no sufren, o sea, hay cosas que para muchos son gravísimas, o sea, la muerte y demás, y hay personas que por ahí lo transitan porque ya alcanzaron como un estado donde yo puedo conectarme, las mediums, que se conectan mucho con... Y no viven, no atraviesan la muerte con el pesar que lo atraviesa otro, y por ahí para esas personas, no sé, se me rompió el auto y con ese auto no puedo Se ir a ver a mi traba. mamá, que la amo, la adoro, no sé qué, y ya está, y es una Se tragedia. trabó, Entonces, sí. Sí. es esto, ¿no? Empezar a revisar, ¿no? Y a darnos el espacio y la tolerancia. Estoy de acuerdo con lo que dicen acá las chicas, pero también hay que reconocer que hay hay una tendencia instalada de queja constante. Sí. Sí. Y por ahí me refería más a eso. No nos quejemos tanto. Obvio, pues Seamos si te agradecidos. Por ahí me expresé mal, no sé, Mm. pero creo que hay una tendencia a la queja constante. Lo veo. Nosotros se lo siente que en el decimos, ambiente. lo que Es total decimos lo que es decís, ¿eh? si
busca una solución, viejo. No te quedes Claro. ahí en la cómoda. Resolver ¿Entendés? los Sí, problemas. che, no tengo un mango y capaz que me quedo mirando la tele o me quedo Claro. scrolleando o no leo contenido que me alimente el De valor. cerebro o no entreno. No vas a salir che, no nunca, puedo. claro. Me agito cuando camino y viejo. Y si te clavas, no sé, por decirte una cosa, morfá mal, no entrenás. Y no sé, viste, es como que hay unas herramientas. Angels, decime. No, por eso creo que es tan importante Sí. esto que están haciendo acá, el hablar, el escucharse, el compartirse, porque por ahí no yo estoy tan inmerso en este bypass al que yo le hablo, ¿no? Como en esta pausa de la que no encuentro cómo salir. Y tal vez al escuchar al otro, al compartirme con el otro, viene y te da como una Sacudida. sacudida. Claro. Yo me acuerdo de a los 15 años, yo arranqué yoga, ¿viste? Y viste que en ese momento vos estás como mucho quejándote de tu mamá, ¿viste? En la Sí, sí, adolescencia, la edad. exactamente. Claro. Total. Y Clave. mi profesora de yoga en un momento me escuchaba y un día me dijo, discúlpame Ángeles, ¿cuánto tiempo más te vas a seguir quejando de tu mamá? Claro. Te clavó ahí en Me seco. enojé, obviamente, pero después como que dije, es verdad. Y cuando salí de esa queja empecé a decir, bueno, ¿qué hago con esto? Pero necesité que me den el sopapo verbal, ¿me entendés? Claro. O que se detengan durante todo ese tiempo a escucharme hasta que encuentren ese patrón mío. Igual Y te que- sopapeó, estuvo bien. Sí, es que en algún Sirvió, punto lo te necesitaba. sirvió. Sí. Claro, lo necesitaba. Sí, pero está Para el bueno esto que cambio. hacen. de Tipo charlar. firmeza Siempre, saludable. siempre pasa eso. Sí, hace Y bien. un poco también, bueno, ya que hicimos los 15 años, un poco esa etapa adolescente, preadolescente, cómo cambió, Re. Che, cómo cambió un poco todo eso. Yo voy a unir esto que decía Ángeles, con otro tema nada que ver, random, pero que sí me tocó de cerca, que es ayer le robaron el celular y bueno, le dieron algunos golpes a un compañerito de Mirko, que tiene 15 años, mi hijo tiene 15 años, 16 cumple ahora. Venía de jugar a la pelota, y venía caminando, viste, la clásica, te querés volver caminando, ya no se puede volver más caminando en Por ningún favor, lado. chicos. Lo queremos decir acá Sí, sí, públicamente sí, para estoy de los acuerdo. 100, Tengo 200, 10, hijos 20, los que nos estén mirando, que no se vuelvan los pibes caminando ni de vóley, ni de básquet, ni de... No, viejo, pagale un Uber, o no sé, hace algo, Brunito, anda a no. buscarlo. ¿Cómo Es cambió algo- todo, no? ¿Cómo cambió todo, amigo? Nosotros salíamos Sí. de bailar y veníamos Sí. caminando. Es verdad, nosotros, chicos, le contamos que Sí. somos de 1986. Son Por lo menos unos yo, nenes. modelo 1986, tengo 37, Soy 38 idem. tengo, Es un Ángeles. pibe. 38, tengo 38. Idem, modelo 86. Diego también, la misma edad. Jay Ward, también la misma edad. Romy tiene 40 pirulos. Ah, la Es misma más edad, grandecita, la misma edad. misma. Estamos ahí. Pero yo lo llevo con orgullo, a mí me encanta A mí decir también, que tengo viejo. 40, Yo- mostrar mis canas, Mundo todo. implante, canje de implante, estamos esperando. Lo vienen Pronto, pidiendo. la pajarera como viene. Sí, lo viene pidiendo, es verdad, Va a venir. Bueno, cuestión día que Poder de atracción. lo estamos Va a llegar, llamando. va a llegar. Manifestando. Así que no, es una cosa que Mirko me dice, che, le robaron. Le dice, hace una semana se había comprado un celular, porque ya se lo habían robado. Y esto es en el sector de ahí de Varela Que lo City. constele, que lo Mundo, constele. Varela. Que constele los robos, te diría yo. Mal, un bajón. Bueno, cuestión de que está bien Ulises. Le mandamos un beso grande, le mandó un beso a Fuerza, Mirko también. Ulises. Y salió esto con Diego y dijimos, loco, yo me acuerdo, veníamos de Exilan o de Jodas, Sí. que eran 1,5 kilómetros, 2 kilómetros caminando. Y veníamos caminando, loco. Se podía. Antes el lechero Igual dejaba te digo la algo. leche afuera. Escuchate esta, Igual, para que pará. no lo sabe. Igu- ¿Qué? Igual ¿Qué? te digo algo. Sí. No teníamos celular, loco. No Claro. De teníamos. pedo teníamos ¿Qué zapatillas. te iban a robar? Te iban a robar. Te iban a ¿Qué robar. querés que te roben? Te robaban hasta la moneda. ¿Qué Pero te- boludo. No, es tenemos una- vianda. El Lopa me podía Boludo, sacar. claro. Zapas, las zapas. Las zapas te las Boludo, rechoreaba. los pendejos Mal. ahora tienen. Mirko tiene un iPhone no sé cuánto, Franco también. ¿Pero qué boludo. zapa teníamos? Es un- Las Pony. ¿Te acordás de las Pony? Es una cosa de era loco. Tipo Me trae una un- alpargata media... Me trae un Claro. recuerdo. Las No era gran topper. cosa. Las Toy. ¿Toy puede ser? No, yo Topper, no topper. sé. Yo me acuerdo las topper que en Las la toy. adolescencia eran todo lo que está bien. Estoy, bueno, sí. Sí, sí, qué había sé un- yo en Toy- ese Toy momento. Lo que había. Yo Nosotros, usaba- mucha ropa prestada de mi Yo primo. usaba las Rukauf, que me las daban en el colegio. Las rucas. ¿Esa, ¿Es real esa? ¿Te Esa la dieron estaba. en el colegio y la usaste? Yo Me no sé si la llegué a tener, pero Vamos a contar la historia de Diegui. La historia de Diegui es una había en yoga un momento interesante. una campaña, esa me quedó en la... Hubo una campaña política donde le daban zapatillas a los pibes en el colegio.
y le ponían la firma de Rucaufa. No. No, esto Me está. estás Por favor, hacker, buscala si tenés ahí la imagen. Me estás No, tremendo. Bueno, patrones de escasez, chicos. Sufrimos nosotros bastante, así que. Posta. Nada, después lo vamos a contar en un momento. Vamos a hacer Anécdotas. un programa especial de patrones de escasez de Sí, infancia. Que bueno, tenemos para hacer DDL, como dice mi amigo Nachito. Tremendo. Posta. Bueno, infancia, bueno. Le queremos decir eso a los pibes, no se vuelvan caminando, pedile para el Uber a tu viejo, pedile tomate un bondi, no sé, cualquier cosa, no te vuelvas caminando porque andan los... No te vuelvas andan caminando y roba- menos con el teléfono en la mano, No, porque no, viste que no, les te lastiman por un recuesta. celular De verdad. ahora, es una Qué buen boludez. punto. Les recuesta. Se Yo, lo digo a yo mi hija digo todo el algo, yo tiempo. camino mucho. El otro día me vine de... Mirá, yo- papá, están las Rucaufa ahí que te dan Ay, flecha. mirá. Yo no miento lo que te digo. Cheta. No, estaban chetas. Estaban re Mirá, buenas. Esa te ponía gel y arrancabas para él si la engolesa. Pará, Un entonces. poquito de desodorante Kevin. Dale. Ahora andamos todos con perfume importado. Claro. Antes eran Kevin, Paco y los pibes. Y el que te regalaban para el cumple. Yo le Te usaba traían- a mi hermanito, cualquiera, no me No, pero importaba. pará, te traían o un Kevin o un calzoncillo, ¿viste? No había Yo regalos quiero decir, si antes. me quieren hacer regalos, yo perfumes, ¿Te gustan? se me acabó la semana pasada el Yador. La chica de los perfumes está al lado Clonarte. tuyo. ¿Qué No, perfume usás? El Yador se El lo usa Yador Minona. se me acabó a la Minona semana lo usa el pasada Yador. y ahora ya te digo. Ah, viene con la lista, bien. Sorry. No, Bien, porque bien. yo Lo tengo mi tiene ahí. perfume siempre. Los Te, perfumes yo los te tengo. saca un Tom Ford ahora, Che, ¿viste? Romy, te cae de orto. Romy, El Gucci Guilt, este es el que estoy usando ahora. Oh. A ver, linda fragancia, pasámelo, pásamelo, a ver, Permiso, pásamelo. permiso. Vamos a probar Está acá, viejito, esto ya es tiene un televisión, montón de años. ¿verdad? Pasa que yo tengo una cantidad de perfume. Vos entras a mi habitación, tengo, pero de así, Unisex. tengo miles. Lo que pasa es que me van quedando y se me van acabando de cuando Vos mi metés marido mucho... viajaba mucho. Ah, claro, mucho, ¿cómo se llama el El donde free shop. compras? Free shop. Muchísimo free shop teníamos. Ahora ya Qué no lindo. tanto. Pero él viajaba mucho, Es entonces fuerte, me ¿eh? traía. Sí. Es fuerte. Sí, sí. Y se me están acabando. Tengo las miniaturas también por todos lados Que con te la. salvan, Claro. ¿viste? Te sal- Rico, boludo. ¿Viste Ese qué, me qué rico que encanta. estaba? Es el Gucci Guilt. ¿Me puedo poner? Claro, boludo. Hacker, ¿podemos? Lo vamos a tirar pedir. marcas? Ah, ¿está ¿O la entra versión, Hacker? la versión hombre de ese? No sé si ese es un La vamos a buscar. En mi Rochi, infancia, ¿sabes bien. cuál usaba? Que es Matecito. unisex y que Sí. está Esos buenísimo. ricos que haces. El One. Sí. Cuando esto era adolescencia, yo usaba el One y el 212. Te digo uno bien Harry que usábamos, Diegui. Vos te vas a acordar de uno bien Poncho. El Internacional. Este El quiero. perfume ¿Desodorante? internacional. Uno que era azul. Desodorante. yo no sabía. También Viene desodorante Buscame también. la foto, Estaba hacker. El, perfume. internacional. por Perfume favor. internacional del año de la Gomera, te estoy hablando. Pero nosotros- Angels, del Pará. año de la No, Gomera. yo acá Vos ya salías- como Ya que es no teenager. caso mucho. Sí, vos, bueno, vos tu Yo, infancia, el Ciel. ¿qué onda? El Ciel. El Ciel. Ah, ahí, baratito. Sí, al al frente. pueblo. Es baratito, pero garpa. Pero tiene level. Juega, ya tiene level. labura. El celeste, Entonces, accesible. Bien, bien, bien. ¿Vos sabés el internacional? ¿No? Internacional y ¿Vos? Kevin. Lo que pasa es que hay... ¿Vos, Rey? Chicas, sí. Ah, ¿Cuando eras pibe? No. Algo, dale. No usaba perfume. No, No, te usaba gustaba, perfume. El No había. Mujercitas Sí, sí. también. Yo También. yo usaba la Modil 23, ¿lo tienen? ¿Amodil 23? No, no, La Amodil. Amodil. Amodil Lindo. 23. Venta de catálogo. Sí, Sí, sí. Pero venta la de vieja catálogo. escuela, bueno. ¿Vos tenés el Amodil 23? Me suena. ¿Vos, Rochi? Era re Pero pará, pobre. te está- no, te está me tiró diciendo- un Gucci, claro. me Pero tiró pará, un Gucci. flaco, te Soy de zona oeste, ¿viste? Flaco, Barrio te acabo de Libertad, decir que tiene un claro, cuarto, que tenés tiene razón. un cuarto completo. Tenés razón. Una tenés habitación razón. completa. De perfume vos me No, estás no, preguntando. Amodil una habitación completa, Tengo una no, anécdota con la Amodil la 23. mesada. Cortita. Tenía una noviecita, ¿sí? Que el vecino es muy amigo mío, hasta el día de hoy. Y cada vez que voy, siempre me dice lo mismo. Dice, siempre se acuerda de la Amodil 23. Ay, me muero. Por eso- Qué memoria. El- Muy no, bueno, no, muy no, bueno, no, Amodil tu 23. Le comió la hija, pero de eso no se acuerda. Se acuerda de la no, Amodil. no era la hija. No era En la el hija. mundo de perfumes buenos, bonitos y baratos hay uno de Natura, Sí. Amor, no sé. Igual el Natura rojo. ahora flashean que son, no sé, boludo. Y Claro. 6 Carolina Miyaki. Herrera, boludo. Ey, Se y volaron 6 los Miyaki. precios ¿Qué de son? Natura. Che, ¿la papaya de dónde la traen? ¿De la estratosfera? Te digo ¿Viste que una te- cosa, amigo, Tenemos- los mejores son los de Clonarte. Clonarte. Son los Disculpame mejores. que te... Tirame el no chivo, coincido Ro. con vos, Clonarte. Clonarte, www.clonarte.com.ar. Me sirve, me estoy quedando sin. Tenemos los Parrilla mejores. ahora. No, tenelo en cuenta, ¿Ya Angie. compraste? por favor. Queremos ¿Ya compraste perfumes Clonarte? de Acordate, Clonarte. Angie, No, que no. bebida Uno. perfumada siempre es más linda. Esa. Vamos. ¿Esa es la página de Clonarte? La ponemos Ahí en está. marca. Ahí Vamos. está. Bien, Mira. hacker. Envíos a todo el país. Mirá Envíos lo que a todos tenés los ahí. Sin cargo. limonanos, Pará, ¿eh? esos precios están Atentis. bárbaros. Voy al baño. Atentis, ¿Te puedo hacer una atentis. Estamos pregunta, con envío Ro? gratis.
Todo, Sí. cualquier perfume que tenés ahí, cualquiera, ¿es ese precio para todos? No, hay otros que son más premium Ajá. y tienen otro precio. Ah, claro. Pero todos son muy buena calidad, son premium. Igual. Claro, pero Ay, estamos... yo uso el Van escándalo. desde ahí a ahí. No, el pasa. escándalo. hay escándalo, ya en estos son Clonarte tremendos. tenemos casi 150 perfumes. Bien. Tanto Eso. hombre como mujer. Muy ¿Tenés bien. el Aqua di Gio para mujeres? Lo tenemos. Ay, el Aqua di Lo Gio me tenemos. Vamos a estar compartiendo encanta. links también a Sí, nuestros sí, contactos sí. para que puedan comprar Aparte, directamente. convengamos que un perfume No, no, aparte- no baja de los 150, 200 totalmente para de arriba acuerdo. dólares. No, O sea que La calidad es para muy arriba buena, muy dólares. buena. Bien, bien. Lo tienen que probar. ¿Dónde te quedaste? Dije yo en un momento. Imagínate que yo les voy a contar algo. Yo, las veces que he probado réplicas, nunca me gustaron, nunca. Ah, Siempre mira. perfume Bueno, importado. convengamos perdón que interrumpa, experta. Rosy, Clonarte está meticulosamente desarrollado con materias primas de altísima calidad Bien. y tiene una similitud tremenda Ahí con estaba respecto a el los Aqua di El originales. homenaje que se logró Es con como Clonarte es como casi tremendo, exacta, de se verdad, podría No decir. es porque los venda. Sí, Lo sí, tienen, sí, sí. tienen Para que así vivir la decir, ¿no? experiencia Sí. ustedes con Clonarte. Tiene Bien. una... Así que Yo probé muchas, yo soy la niña imitaciones, porque Eso. bueno, Sí. salen muy caros, Sí. pero los voy a probar a sí, estos. te van a encantar entonces. allí. Cuando quieras. Qué emoción. Igual Estamos- vi ahí el escándalo y el precio dije, El re escándalo, bien. ay, yo Igual nunca vieron. lo tuve el escándalo, Es delicioso. ni siquiera original. Y el homenaje es tremendo. Así A que mí te me lo regaló uno recomiendo. Nuri. Ah. Que hay perfumes que son, hay algunas fragancias que son como más fáciles de replicar y otras son muy difíciles, Claro. ¿no? Claro. Por ejemplo, el One, el 212, que ya tienen tantas réplicas, es como que es un aroma que es más como común, ¿no? Claro, que lo sí. puedes encontrar. Pero de repente hay algunos aromas como a jazmín o Los cítricos, y cítricos qué sé son yo, tremendos. Sí, que me son re encantan. difíciles de encontrar una buena réplica. Bueno, Sí, el ¿no? pasó eso un poco con Tenés el que One vivir la Million. experiencia, Con el Romy. One Million Bueno, de Paco Dale, Rabanne te van a era... encantar, vas a ver. Dale. ¿O no? Con el One Million de Paco Rabanne pasaba un poco eso, o sea... Y sí, Levant- levantabas Los de una hombre, para baldosa los y que salía están ese olor, mirando, loco, era Los de impresionante. hombre son tremendos son Omar. Bueno, basta, Los basta, sociales, con, perfumito. basta, Los por, basta por homenajes favor con los a chivos los porque... no, pero pará porque estamos con... Todo el mundo está mirando ahora. Sí, ¿eh? sí, no. Claro. Solo cierro con esto. Ahora en vivo y en directo. gusta. A mis contactos, que Sí. están siguiendo y demás, como los de todos, voy a Sí. mandar el link de Sí, amigo, Clonarte. gracias. Tengan Eso. atención para poder comunicarse acá con Ro ¿Haremos y pedir lo sorteos que de quieran. Clonarte en algún Va a momento? haber. Esto es en vivo y en directo, ¿eh? Bueno, no sé, yo digo, va a haber como que lo garpo nos yo. habla. A ver, Che, y nos Miriam, dice, besos, chicos, ma. chicos, me mandan perfumes para Merlo. ¿Ves? Vamos, ahí Sí, vamos a Miriam, llevar, vamos a estar mandar, llevando. mandar. Hay que mandar perfumes. Regalitos para la fan número 1. Muy bien. Te queremos, Miriam. gracias Romy, por contanos algo de cómo era la infancia, dónde salías a bailar. Uf, pero eso ya no es la infancia. No, bueno, ¿dónde? Pará. La adolescente, la adolescente, Pará, la adolescente. aguantame. ¿Dónde ibas a...? Porque la ¿Dónde salías de infancia- joda, Romy? ¿Dónde en su salía de adolescencia? joda Romy en su adolescencia? Yo buena era muy pregunta. versátil. Como que y venía a bailar al bosque, después el otro fin de semana iba a Coyote San Miguel, después me iba a Pinar de Rocha, después me iba a Sunset Olivos. Pinar de Rocha, Bien. cerca de San Zona Antonio de oeste. Padua, Claro, Tremendo. claro. Ahí Le después- metías variadito, digamos. Claro, Sunset, después me iba a Kites, después me iba a Pachá, después, A o sea, Pachá. como toda, era como, no importa, ¿no? O sea, siempre estaba como el circuito Sí. ahí dando vueltas. Bueno, acá de la zona, Exilan fue como tope. Ahí a los 16 añitos No lo estaba conozco. la Play 1 antes. Jugabas a la Play ahí adentro de Ahí Exilan. adentro. Dale, en serio. Mientras estaban todas las minitas, Ay, mientras sí. todas las minitas estaban ahí, vos, tío, dale, guacho, pasá. Claro, como no había para la Play, lo Jugabas a metían, la, voy, a la Me Play muero. 1. Pero bueno, era medio matiné y no matiné. Era Ah. desde los 16 hasta los 25, creo. Viejardos no dejaban pasar. Tipo, Claro. si tenías 38, 40, Al revés que en te Pinar. cortaban, Claro, se sí. cortaban menos Diego. En Pinar Creo tenías que hasta tener más 20. de 23 para entrar. Cada todo Claro. 25. Sí. Y si ibas medio ciruja o medio rocho, Chau. Tampoco te cortaban entrabas. menos Diego. O sea, gorrita no iba. No, No. nosotros No. zapatos. Yo me compraba zapatos Stormman, fuera de joda de Torreales. Zapatos Stormman. Para ir a bailar. Para ir a bailar. Una vez me cagaron a palo en Complejo Sur por defender a una amiga y Te chorearon perdí los un zapatos. zapato. No, Un zapato. terrible. Ese día terminé en eso. Se usaban, esa se la voy a usaban contar tipo, un día. Igual- se usaban tipo unos mocasines que Sí. se veía un poquito el pie. ¿Te acordás? Sí, los deportivos. Ese eran como. Nah, ese era- Ey, estaba tenías... sobrado. Pará, y te tiro otra. Mocasines y cinto blanco de cuero. Sí. hermano? Ese era el low fit, era el low fit del momento, pa. Wow. Y si tenías un Qué saquito memoria. de hilo. te lo Parece ponías que fue acá, antes de ayer, pero... pero fue hace una banda. Estamos en el No, 2024. me muero. Los aviones voladores están ya, Pero boludo. yo me nosotros- perdí eso. Tema baile, ¿No tengo. conociste tengo a Elsilan, Romy? No, yo Club no 21. vivía. Ah, pero vos vivías en zona norte. Claro. Ah, Disculpa. Claro, es en una zona. Nosotros somos más barrio. No hay tanta diferencia. Yo también iba a Exilan.
¿Ves que vos Opa. decías, ay, no, hay una Se brecha? cruzaron. Bueno, pero yo iba porque a Excellent, estaba- tanto las generaciones. Seguramente, Seguramente Ángeles, habrás agarrado la última parte. Claro, Sí, después se hizo seguro. Space. Claro, Se llama después Space. hizo Space. Pero Club no puedo 21. decir que fui a Excellent. Club 21. No, siempre le pasé por enfrente, pero siempre le tuve mucho respeto porque siempre se estaban cagando a Upa. palos. Ah, Sí, a la Hablando, salida, hablando de ¿verdad? cagarse a Bueno. palo, hablando de cagarse a palo, tengo una anécdota, no la voy a contar, pero sí la tiro por arriba. En Sabroso No la voy a Bailable, ya contar, no existe pero- más. No, porque ahora te vas a dar cuenta. Tuvimos una pelea de Sabroso verdad. Bailable. ¿Lo tenés más o menos? No. Bueno, Ruta 200. Pará, sabroso, bailable. Bailanda, bien, nosotros éramos Pará, ahora me hiciste Tropitango y acordar. Pacheco, Yo iba a uno que estaba en Tigre, Monumental. que era recontra conocido. Bueno, el punto es que Ay. Pablo Lescano, ¿lo tienen? Sí. Bueno, combatimos mano a mano con No. Pablo Lescano y todo su equipo. Esto ni sí es bien- para contar, esto contá es ya mismo tremendo. todo, todo. Lo podemos dejar para la próxima. Igual. Tuvimos una pelea con... No te puedo. Sí. No a la violencia. Subí, lo No, cuento. 0800. Contá. ¿Lo cuento? Basta. ¿Lo cuento o no lo No cuento? sé, amigo, Dale, sí. contá. Ok. Que lo cuente. Que lo cuente. La voz, Pablito. Bueno, tema Pablo Lescano, habíamos ido con un grupo de amigos, íbamos bastante íbamos, todo el barrio y demás, y éramos como medio fanáticos en esa época, ¿no? Recién habían salido y demás. El tema es que yo subo al escenario, le regalo una camiseta, y hasta ahí todo bien. A Pablo. A Pablo Lescano, mano a mano, un abrazo, no sé qué. Me agarra el Pato Vica, vamos de una al hueso. Se pudrió todo, exactamente. Me casa el cuello, me hace una llave y me lleva hasta el estacionamiento. Es como decir, de acá me pega toda la vuelta, me saca afuera, pero me molió a palo. Pablo Era- Lescano o el Pato No, Vica. el Tenemos Pato Vica. abogados, tenemos El abogados Pato para... Vica, pero... Gustavo, andá Yo era marcando el chico. número del abogado. Bueno, gracias, serio? Rey. ¿En qué año Pablo fue te va a esto? llegar. Te vamos a Te va matar. llegar. Escúchame, ¿en qué Ya año joda. fue? Le regalé una remera. No, pero bueno, no, se ve que después me di cuenta estaban. Y cuando salen con mis amigos, queríamos ir muy inocentes a decirle, che, Pablo, nos cagaron a palo, fui el que subí y demás. Y baja Pablo, que se ve que estaba en una, En un baile, sí. y fue el primero que arrancó. Mirá qué loco. Estaba Nos cansado. arrancó Qué a todos, violento. nos arrancó todo, vinieron todos los patovicas, éramos un montón de guachines contra ellos, abajo de los autos, tirando piedra, defendiendo como podíamos. Cuentos de pelea de boliche. Muy bien. Nos pasó. Increíble, increíble. Yo digo, bueno, no sé. Increíble. Se mandó alguna con, viste, que siempre No. pasa por ahí, viste. No, bien Mamá. inocente. Qué Pero no te increíble. robaron. Por lo menos. Sí, un poco sí, No, sí, se podría decir que sí, porque Sí, mundo boliche hay que peleaste tener en el boliche alguna cuidado. vez, fue duro, Bruni? fue duro. Pelearme yo, así de pegarle a alguien, no. A mí me pegaron, sí. Sí, A mí me boludo. Fueron y te buscaron. Porque una vez defendí a una amiga. Era muy romántico, por eso. El último romántico. Sí, estaba Leo El y que seguía vos. Nada. Por defender a una amiga que había un chabón, viste, esos tipos pesados que están la piba estaba bailando en medio de una plataforma ahí, viste. Vienen esos pesados tipo modo de Walking Dead, viste. Viste que la agarra. ¿Viste? El cargoso. El que La quiere la agarrar. quería agarrar de la pierna. Pará, flaco, le digo, no es que la piba no quiere. Y la aquella dice, salí. O sea, Bueno. te pusiste en justiciero. Claro, digamos. me puse el traje de Batman y salí como loco. Pero era una Ay, no, amiga me muy muero. querida. Era una amiga muy querida. bueno. Después Había va- que hacerlo. Aguante esos amigos. Sí, Bueno. Sí. aguante Había que esos hacerlo. amigos. Cuestión que nada, viene. Pero era amiga, ¿no? Sí, era amiga, amiga. bueno. La Me conocemos. quedo tranquilo. Va a tener una sección acá, así que adelanto el Lore estuvo spoileo. bien. Esa. Escuchá, bueno, cuestión que. Ya sabemos quién es, me me parece. sacan, boludo, me sacan del boliche y lo sacan al chabón también. O sea, como que mátense afuera. Ah, ¿entendés? no. Te entregaron. Y Sí. afuera, Claro. siguieron, Sí, fue y como, afuera no, tenía. a las hienas. Este chabón estaba con un par de. También, viste que complejo sur estamos hablando, chicos. Esto no es Sunset de Olivos, ¿Dónde ni está? tampoco Ah, es. Se picaba y se picaba. Ruta 2. Medio Ah. Harrison. Sí. O sea, el lejano oeste, un poroto. Varela. Claro. ¿Entendés? Varela. Acá, Varela Claro, City. claro. Nos está escuchando Lore. La le mandamos gente de saludos. Varela. Ah, era Lore. Y bueno, escuchá, lo sacan a este chabón y este chabón está con un par de séquitos, con un séquito de monkeys mal al lado. Monkeys. ¿Viste? Bueno, corté, guacho, te vamos a dar. Y nosotros, ¿viste? Éramos pibes bien. Camisa de barrio bien. azul eléctrico. Camisita. Se usaba eso. Los mocasines. boludo. Pero Pará. pará. Los mocasines, la camisita azul eléctrico era Sí. un clásico. ¿Vos Son- clavabas esa? Edad. 17 20 años. No, No. bonito, más chico, más chico. Ah, es verdad, los 22 fui papá, 17, Claro, 18. se acordó. A los 14.
¿Fuimos Sí. todos los que estamos acá, por lo menos 3 a los 22, papá? ¿Puede ser lo que hemos 23 hablado? yo. Nosotros a los 23. Ah, parejito igual. Sí, tuve el agrado de cruzarme también en un boliche con Rosy. Y Después le vamos a contar la Después historia. vamos a contar esa historia. Pará, Apa, te cierro la apa. anécdota. Te cierro la anécdota porque es buenísima. Hay dos, Sí, para, sí, sí. hay dos, Igual dos ya historias. de Estamos viendo, estoy esperando que Josu me confirme, a ver qué onda. eso. Así vamos tenemos una sorpresita. sí. Otro día estamos para Eh, contar cómo nos conocimos. Sí. Escuchá, Acá. te cierro la anécdota. Me sacan a mí y a este chabón. El chabón estaba con un séquito de otros chaboncitos. Me quieren a mí como increpar para cagarme a palo. Me resguardan un poco. Y este chabón empieza a hacer un acting, tal cual. Y esto hay testigos, Empieza a hacer un acting. El chabón dice, un aplauso. Dice un aplauso para el boludo que empezó todo, ¿viste? Por mí. El boludo era yo. Claro. Por el boludo que empezó todo, jajajaja. Yo tengo Mirá un vos, amigo, mirá un vos. amigo que lo conozco hace Acá, mucho acá, tiempo, se llama acá, Damián Cabral, allá. que vive acá en el barrio Santo Tomé, Saint Thomas. El chabón mide 2 metros, gigante. Aparece de atrás, le da a un gnocchi a mi contrincante. No. O sea, al que me quería cagar a palo, mi amigo sale de atrás y le da No. un... Y ahí explotó la Lo bomba. desmaya. Explotó la bomba. Mejor. Ey, lo ¿Jodés? desmaya, Romy, tipo Rocky Balboa. por Aclaremos No. que no estamos a favor Está de bien- todas estas no, cosas. no, No, no a la no, violencia. no era la No, violencia. a la No, violencia. Es en una época remota esto, chicos. Sí. Todos tenemos un Escuchá, pasado. ahí se arma la bataola, me empiezan a pegar todos a mí. Ay, no. Me empiezan a pegar todos. Me caigo al piso, me golpean tipo tuc, 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 No. en el piso. No, qué feo. Tenía una camperita Ona Sáenz de jean, yo me acuerdo, I'm que la sorry. cuidaba. I'm sorry. ¿Viste esa época que tenías Una. una campera, para un todo. pantalón? Y bueno, Sí, sí, sí. no me roben la camperita Ona Sáenz, No, ¿viste? por favor. Encima era prestada, me Yo parece, tenía- de mi amigo Lucas Girek. Y en Lucas, eso que me ¿estás cagan a ahí? palo, me pegan una patada acá, me fisuran Ay, un no. hueso. No. Pero pará, bueno, Pará. cuestión que me logro escapar de toda esa gente, de esos zombies que me estaban matando. Terrible. Y un pibe pasa con un auto No. y me lleva ¡No! al hospital ¿Te lleva puesto? con un amigo. Ay, yo Se no levanta, entendí. me ¡Lo levanta. lleva puesto! No, lo Mataron atropellaron. a Kenny, ¿viste? Nada, me lleva al No hospital. lo maten. Y la anécdota se cierra acá. Yo no tenía nada grave. Un raspón acá en la frente y Gracias me a pusieron Dios. un yeso Gracias a Dios. acá, pim, pim, pum. La anécdota es remar. Tenemos un amigo que se llama Chanchi, que le mando un beso enorme y lo quiero un montón, Chanchi. Le dijeron, Chanchi, avisale a la mamá de Bruno que Bruno está bien, que está en el hospital, pero que está bien, que se peleó, que no pasó nada. Fue corriendo hasta mi casa, chavo. De No. complejo hasta mi casa. No. Golpeó la puerta. Claro, no había teléfono No, ahí. No, Claro. Daño a la Gomera, chicos. Olvídate. Antes que se rompa la Matrix. Años luz. Golpea la puerta como un loco. Le dice a Daniel, a mi viejo. 3 de la mañana todo Lo esto, cagaron ¿viste? Esto era a las 5 de la mañana. Claro, sí. Lo cagaron a palo a Bruno. Está en el hospital. Imagínate mi viejo. No, me muero. Se Ah, no murió. era que- Mi viejo esperaba llegar y yo estar ahí todo No. entubado. ¿Qué te parece? Claro. Nada. Cuestión que salió todo bien. Escuchá, escuchá. Y- El hacker. Bueno, ahí cierra la anécdota. Por hacerme el héroe me dieron un par de ñoquis. No. Punto. Igual No hacerse el sobreviví. héroe. ¿Cuál es el mensaje? ¿No hacerse el héroe o.? No, o no hay sí? mensaje. La vida no te manda mensaje, pa. Cuando te toca la suerte loca. O sea, no hay ahí. Agarrate Entonces, te fuerte. toca la suerte loca. Me pasó eso. Mundo Complejo Sur, no se lo recomiendo. No vayan a No bailar y vayan no a se peleen. Es que Anoten, por favor. no existe más. Aclaramos. No existe Anoten. más ese Eh, lugar. Ro, ¿Comentarios? tenemos Mensajito, Lore nos dice, lo que me estoy riendo no tiene nombre, jajaja. Dale, Lore. Tremendo. Sí, ¿Cuándo va a estar vos Lore? reíste, Lore. Mirá, acá tenemos al Claro, paliciado. claro. Estamos El respondiendo, nos aguante. estamos- ¿Para quién es este mensaje? Los náuticos. No, ese es para mí. Es un primo que él sabe de lo que hablo. Cris, vos sabés Cris. cuando Los nos náuticos. poníamos Se los llamaban así los zapatitos. náuticos. También, es Eran verdad. unos zapatitos que se te veía una partecita del pie Claro. y el pantaloncito que bueno quedaba ahí. Era como Sí, tenías se eso. usaban, tiene razón. Robaba. Eras me acuerdo- cheto. Claro, Rosy cuando me conoció me vio con los náuticos, se volvió loca. Ah, Olvidate. no, contá la verdad, no se miente. Otro día No, lo vamos a date contar. cuenta. Después vamos a comprar ¿En qué la boliche? historia. Solo Contá, amor, contá. para saber El en qué vagón. boliche. No, nos La encontramos verdad. en un boliche que estaba medio de moda en ese momento en Florencio Varela que se llamaba. Uy, pará, ¿cómo se llamaba? Antiguo bar. Antiguo Bar se llamaba. Bueno, Estaba ahí nos lindo, cruzamos. estaba lindo, Después vamos a lindo desarrollar la historia porque hay Después, dos, sí. Lindo dos formas de mirar la historia. ¿viste? Hay dos versiones. Hay dos versiones. Y hay dos personas. Claro, exactamente. Quería Bueno, aprovechar. él me vio Sí. y se choqueó, chicos, Sí, obvio. sí. Obvio, Era se por ahí. cayó. La viste y chao. Pidió teléfono. Excelente persona, Yo Ro. no se lo Excelente quería dar. persona. Dijo. Esa es la eterna discusión. ¿viste? Sí. Permiso. A ver,
¿Tenés más comentarios vos o saludos? No, estamos bien, estamos yo tengo bien. un saludo en privado para todos, ¿sí? Que es un tío mío de Disculpa. zona oeste Sí. que dice que nos vio ayer, que estábamos hablando y demás. Dice que muy bueno como apoyan a los emprendedores. Vamos. Y la locutora una grosa, inteligente y habla muy bien. Eso, Ay, Ro. gracias, No te pongas celoso, amigo, es un tío, Besitos está tío. casado, tiene su... Tío, Ah, tío. Y eso que no me Ojo, vio, tío. decile. Mirá que yo Tío. iba a viejo bar. tío. Claro. Tío, mirá que cuando sepa lo que No, gasta no. me la manda de vuelta. Y hablando de emprendedores, cierro con esto, ellos se dedican a todo lo que es eventos, ¿sí? Y es el famoso It, el payaso, no sé si lo han visto Sí, como en diferentes sí. TikTok y demás. Sí. Bueno, ahí son ellos. Mirá que lo- Emprendedores. Bien, bueno, Vamos, saludos. vamos. Saludos Decirle a los los emprendedores. Decirle al tío que artistas. deje de asustar a los pibes. Ah, Bien. Bueno, tenemos un ratito más para hablar. Dale. Mundo Libertad hasta que llegue el. bueno, pero no contamos nada de la infancia al final. Bueno, Estamos- infancia. sí. Yo conté un Quedamos poquito. ahí. Que Ángeles querida, vos tu Decime. infancia, ¿qué recuerdos tenés? Tenías una piletita, algún lado donde. Infancia Chapoteabas. chiquita. No, tipo, metele un. O adolescencia. No, te veo a vos, chiquititas, casi ángeles, ¿no? Angels. ¿No? ¿Querés que Amigobios. llegue a los 12? Supercampeones. Los caballeros del Zodíaco. Yo estaba en el barrio. Nosotros miramos Amigobios. Yo a las Metías- 12 me escapaba de mi casa. ¡Apa! Confesiones no de veía a ayer. Cris y hoy. Morena, chicos. Pero 12 años Pará, estamos no veías diciendo. Cris Morena, pero sucedía. ¿Te gustaba la joda, Ángeles? Cuando Chan. era chica, sí, mis papás se agarraban la Chan, cabeza. chan. Eras Después, mucho a de los salir de 15, joda. Sí, tenía mucha amistad porque iba a danza, iba acá, iba allá, entonces tenía grupitos en todos lados. Y nada, yo no era tanto de salir a bailar, era más de ir a jodita de barrio, ¿viste? Por Villa Mitre, por Villa Para- Mitre, picante. Se Claro. ponía heavy. Bueno, la yo cosa. tampoco iba mucho a bailar ahí en ese sentido. Era como más como. A mí iba, me pero gustaba muy más poco. la jodita. ¿Se era acuerdan como el, otra vibra. el famoso asalto? No, a mí no. Los Sí, asados. llevaba éramos unos más chisis, pero nosotros chiquitos. llevábamos ¿Cómo chisito estamos y un hablando swing. de eso? ¿Cómo bailábamos así, se acuerdan? Claro. Sí. Éramos más chiquitos. Pasaron Las fiestas, las fiestas de los colegios. Sí. No llegábamos los Chisito, chisitos palito. y un swing. El jugo swing Orden en era la veneno. sala. verdad o Orden no? en la sala. El jugo swing era veneno puro. ¿Te acordás del jugo sé, swing? mi Carioca, el jugo carioca. Sí, no, No, por pero el favor. swing- el swing Había que era diluirlo. tremendo. El mocoretá. Pará, el mocoretá. Veneno puro. Pero las abuelas No se lo den a los nenes. Mi abuela me daba y... Pero había que diluirlo Por favor, eso. abuela, Te y me pido por metía- Ay, Dios. yo puro, era como. No, chicos. Tomabas eso y te tenés que hacer una Claro, resonancia pará, magnética. perdón, al era otro como día. dice Ángeles, te pegas un sacudón Era así. como No, me muero. saltaba, viste, después en un shock de energía. Por ahí en mi casa lo diluían porque eran. No, No sé. Todos. Pero sí. había que diluir el jugo. Bueno, al asalto se hacía eso. Se ponían de acuerdo, llevaban Era un poquito lindo. cada cosita. A la y se canasta. armaba. Sí, es verdad. Vos, Romy, vos pasaste mucho asaltos. Había saltos, pero éramos más chiquitos. Sí, ahí. pero 12, 13. 12, menos. Ya 13 era matiné. City Hall. Pintaba la botellita. Claro. ¿Te acordás del juego de la botellita? Pintaba la Giraba? botellita. Era muy lindo, era muy Si lindo. metías una lengüita era como, Sí, Era, y si te tocaba. Si tiraba, metías lengua era como No, un pará, orgasmo. ¿Te tocaba el que a vos te gustaba? Sí, Era Igual como un par de, sabía. un par de Era fieritas. lo mejor, claro. hermoso. Yo agarraba Olvidate. tarrayo. No, no. También estoy recordando que uno, hablaste que salías como ahí, ¿no? No ibas a ningún lado. Bien. Uno por ahí le gustaba a alguna vecinita o algo, tenías que caerle La medio a la vecinita. casa, Sí. ¿no? Como medio golpear. Sí, hacías un toque A de mí me puerta. gustaba. Era todo un... Yo tengo A mí para me llegaban contar. cartas de mis vecinos. Ay, Ro. Qué lindo. Rompía Eso es re corazón. lindo, ¿ves? Es verdad. Y ahora Las eso, tenés ¿ves? igual, Eso las no guardabas, se- las cartas. Sí, olvídate, ahora es WhatsApp. Ey, diario Ahora fotos íntimo. directamente. Diario Fotos. íntimo. Diario íntimo, ¿tuviste? íntimo. Sí, los dejé de escribir cuando me di cuenta que mi mamá me los leía. Mirá, ¿sabes qué le pasó lo mismo a mí? ¿Cómo se llama tu vieja? Le cagué la vida, mi hija. Marisol. Un te saludo, amo, ma. Marisol, que le leías los diarios íntimos. Eso no está bien, che. Lo peor es que después yo Privacidad. escribía Lo hice para también. que mi mamá lo lea. Ah, Porque bien, yo bien. sabía, Le mandabas ¿me mensajes. entendés? Era como así. Rosy, Romy, ¿vos pero muy tuviste enojada con mi mamá. Sí, chicas, sí, yo libro tuve. íntimo? Diario íntimo, sí, Sí. tuve, sí. Rosy, No, no. no. No me gusta. ¿Vos, Rey? No. No.
No, quise tener en algún momento. ¿Sí? Hoy hacemos journaling. Claro, hoy Claro. hacemos journaling y hoy tenemos un montón. Yo escribo, pero tengo Journaling, explique, cuadernos. para los- Sí, traducime Para eso, los por salvajes favor. es como si sos tu propio periodista, escribís, o sea, escribir, Ahí va. journaling, ¿no? Escribir. Escribir en un... Che, estamos en Argentina, dejámonos de joder. Journaling. No, pero es un Por término favor, muy ¿cómo le utilizado. gusta el Yanquilandia? Es increíble. No, es un término No. utilizado porque... ¿Cómo es? Sí. Journaling. Bien. ¿Cómo te das Journaling. cuenta de un argentino? Journaling. Hablando de choque cultural, ¿cómo Sí, te das sí. cuenta de un argentino en el mundo? Para mí, porque Hablando- te dice un guacho Hablando online. inglés. En vez de No, guacho un online, argentino que habla guacho muy bien online. inglés. ¿Cómo lo distinguís que es argentino? La R. Por la journaling. Ah, ¿en Jour. serio? No, Es más demasiado jour. cheto eso que estás Journal. tirando. No es journaling, ¿De sino dónde que es? es Alemania jour. te dicen Germany. ¿Viste? Y es ger, ¿no? Germany. Ger. Claro. Es difícil. Pero el argentino nos Como cuesta, una onda ¿no? al guaraní. Pero nos cuesta porque no tenemos Un esa, baratito de esa, abasa. esa fonética, no la chucape. tenemos. Somos re eufóricos. Alguien de Claro. Vaya Centroamérica aporte. le sale natural, no dice lluvia, dice lluvia, entonces le sale Vaya Germany. aporte. Sí, sí, Nosotros sí. no nos sale. Está bueno. Sí, Normal. después vamos a tener clases de inglés en vivo. Open English. El chuco ape, Pensé que ibas a decir de cómo se llama. de guaraní. Ah, boludo, sí. Si la traigo a mi vieja acá se tiraste cae de guaraní. orto. Buenísimo. Mi vieja hablando guaraní. Cuando hablan con Dale, mi ¿en vieja serio? y mi prima Maru, guaraní es el idioma más complicado del mundo. Brunito, Nada ¿tenés mejor. alguna palabra Claro, en guaraní? Sí, el chuco, Nosotros- el chuco ahora, ape, ¿cómo? el chuco Nosotros- ape me parece que es levantarte. chuco No, ape. no, el guapú pepe es levantarte. El guapú Pepe. El guapú. Encima tenés que hacer. Es como, El guapú. Como haciendo fuerza. No es, Vas al baño, vas al baño. no es el guapú. Nosotros entendemos un poquito. ¿Entendemos? Para un paraguayo. Un poquito le Rápido, entiendo, un ahí poquito en le la- entiendo, sí, pero no le entiendo rápido. todo. Para no toda hay la- nada mejor que escuchar a los paraguayos discutir. Ahí ¡Oh! Esa queda, La Wow, la tenemos acá. Cuando te dicen, Vamos. che, la Es lo más paraguaya. lindo. Me está. encanta. Salió del alma. Es lindo ese, es lindo. balde. Me gusta ese Ah, idioma. a sí, mí. contanos, tu papá, tu mamá, ¿de dónde son? Mi mamá, no son los dos de acá de Argentina, pero... No, no, ¿de qué provincia? ¿Alguna provincia? No, los dos de Buenos Aires, los dos de pero Buenos mis Aires. papás, mis Perdón, abuelos perdón. maternos eran de Itagua, Paraguay. Ah, por ahí venía. Claro. Claro. Toda la No, yo familia dije de mi por mamá. ahí, tu Ahí papá o tu Qué entendí. mamá de lindo. Formosa. Sangre caliente, papá. Rojajú, Yo tengo, Paraguay. bueno, yo soy Sangre Rosy, Paraguay. yo soy Rosy. Con 12 Se vendía Rosy con 2S, pero tengo mitad italiano de parte de mi viejo y mitad guaraní de parte de mi vieja. Claro. Va Paragua, viejo. ¿Qué? ¿Cuánto? Esa es la sangre fuerte. Mi hermano Petu, mi Mi hermano mamá es Petu. uruguaya y mi papá es formoseño, pero pegó en el palo de ese paraguas, así que... Ahí, ahí, al lado, ahí. al lado. Borro tu descendencia. Esto es un quilombo. Todos países No, dos, tenés diferentes. papá y mamá. Ahora Dale. Finlandia y... Papá y mamá Sí, a esta nacieron. la veo, mirá. no, papá y mamá son Europeas. argentinos. Sí, Y tus después abuelos. abuelos tenemos polaco, ucraniana. No, Bien. mentira. Hijo de ucraniana polaco, hija de ucraniana polaco, hijo de francés italiano. Del otro lado tengo ascendencia huarpe de parte de mi Me papá. mataste, guacho. ¿Qué es Huarpe? Nativo. Nativos argentinos. Vamos, disculpa, no sabía, Disculpame, perdón. yo soy la más Choque Me lo voy a autóctona. anotar, me lo voy a anotar. Choque cultural. Claro, locura. ascendencia Bien. huarpe y no sé, y es un quilombo, todo es un... Linda, linda. una Vos, pero vos mezcla. sos blanquita, no saliste de color lenteja como yo, boludo. ¿Vos lo ves a mi hermano Claro. Petu, el del medio? Blanquito, facciones nórdicas, cabello. Y a mí, Que te tocaron los genes. lenteja. Te tocó. Hablando. Igual me vino algo adentro, ¿viste? Los Algo de fuego. genes. Perdón, Jay, decime. Arranca no, vos. es una ¿Vos boludez de que iba a dónde? tirar. Sí, sí. No, no, Falta claro, llegar. que viene con eso. Hablando, esto le digo a mis tíos y a mi papá. Estaba queriendo saber la descendencia de mi abuelo de parte de mi papá. Y todos mis tíos lavándose las manos. Le tiré, llamá a la tía Karina, llamá a la tía Chinina, llamá a tu papá. Nadie sabía nada, amigo, no teníamos, pero. Claro. O sea, no sé. Estamos en búsqueda de la descendencia de Jay. Supuestamente era español, árabe, pero viste, es una suposición. Rasgos árabes tenés. ¿Sabes Bien. que sí? Sí, es Tenés turco. cerca de rasgos un abuelo. árabes. Los tenés rasgos ojos árabes. tiene algo. Soy lombardo árabe. Sabes que sí. Está tenés- para una serie. ¿Sí? Mirá que Pero acá no podemos esos hacer una países película, raras algo. de- Eso como- se lo quiero decir a mi amigo Rey Acosta. A ver. Amigo, me gustaría hacer un cortometraje, algo de eso. Vos que ya tú sabes. Algo. Se va a comunicar producción por favor, con vos. por favor. Se va a Se viene comunicar en vivo. producción con vos. De Y Jay. te Vos vamos sos a... productor. Y yo Se soy vienen general, los boludo. estudios. Un actor. ¿Vos te pensás que esto por Y qué yo soy directora funciona? de fotografía.
Y tenemos un licenciado en artes Escuchame. visuales. Solamente bien. necesitamos Tipo lo- $20,000 Yo para te hacer un escribo corto. los guiones. Vamos, Yo soy escritora, te escribo los guiones. Tenemos escritora. Está, listo. Se armó un Chicos, ya quilombo. está. Listo, bajemos acá. Multimedio. Una onda Improx. Lombardo, tirame un Pochi. ¿Sabes que te amo, loca? Claro. Ay, no, los amo, los amo. Bueno, estoy en vivo ahí gestionando algo, a Bien, ver qué es lo que escuchen, va a pasar, pero antes de sigamos remando. meternos de lleno en lo que se viene, hay algo que tenemos que remarcar, que estamos al final del día, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que pase acá? ¿Qué es lo que queremos? Que se pase? suscriban. Se suscriban. ¿Por qué? favor. ¿Por qué Muchachos, queremos que se suscríbanse. Porque suscriban? queremos largar el reality Ah, del emprendedor, papá. Queremos largar el Todos reality del emprendedor. emprendedores. Suscríbete a Improx TV, ¿ok? Y ya mismo estamos dando la noticia en breve. Chan, chan, chan. No, porque me están mirando como... A ver, Dale. No, Largala. queremos bendecir, queremos acompañar tu proyecto y queremos premiar a algún emprendedor de este país con la suma de 10 millones de pesos. Vamos. ¿Cuál es la condición? Vamos. ¿Cuál es la condición? Que te suscribas a Improx TV OK en nuestro canal de YouTube. Si llegamos a 100.000 suscriptores, estamos largando Se el larga, reality. se larga. 100.000. Se larga, se larga, se larga. Ok, bien, bien, bien. 100.000 suscriptores. Vamos a ¿Cómo tratar lo- de que de alguna forma lo vamos a lograr. Porque nosotros estamos Olvídate. todo esto que estamos pensando. Ustedes para imagínense, piensen esto, Angels, pensá esto. Angel's Face. Antes de que suceda, acuerdas? o sea, antes de que estemos sentados acá hablando y saliendo en vivo para, no importa, 100, 200, 500. No importa. Ojalá que sean Todos millones. vemos. 20, Nosotros ya somos lo 20 imaginamos ahora. en nuestra mente. Viene escuchando en vivo. Hace un tiempo atrás alguien lo visualizó, hace un tiempo atrás alguien lo pensó, alguien lo craneó, alguien lo declaró. Se Y sintió acá en una estamos mesa. nosotros, viejo. Y la Estamos mesa acá. se manifestó. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas. Total. También cada uno tiene su vivencia, su experiencia propia, pero con esto, este premio, que es también un poco el dinero, si el dinero está bien, 10 millones de pesos, te va a cambiar la vida para siempre, pero lo que más te va a cambiar es el conocimiento que te vamos a transmitir tanto el pibe Cheque, Nachito que no está acá, y todo un equipo de profesionales que vamos a tener alrededor para que ese negocio prospere, Die. El premio no solo consiste en el dinero, sino que también les vamos a dar desde nuestra experiencia una asesoría para su emprendimiento. Es lo más Para importante. llevarlo al próximo nivel, ¿no? Desde nuestro aprendizaje y de lo que pudimos transitar en todo este camino. Así que es muy importante que se suscriban. Si tenés algún contacto, algún conocido, alguien que sabés que emprende, comentale que Improx TV OK está por largar el reality del emprendedor y te vas a llevar una suma de 10 millones de pesos que va a hacer potenciar este proyecto, va a hacer que puedas dar pasos que por ahí hoy te está costando y vas a contar con la asesoría de todos nosotros, que te vamos a poder dar algunas herramientas que hemos adquirido en todos estos años. Así que no dudes en suscribirte, acompañanos, apoyanos y esto en breve se larga. Gracias, Ya se señor. Así va a ser. Y bueno, las bases y condiciones van a estar pronto. Y no se olviden que Bekim Innovación Continua es la línea de cosmética capilar profesional más utilizada en Ojo. Berazategui, en Hoy le Quilmes, toca en Florencio Varela y en todo el país. ¿Por qué? Porque Bekim crece día a día con líneas nuevas, lanzó su nuevo perfume capilar. Ujú. Para quienes quieran ser distribuidores de Bekim, ahí tienen el código QR para que puedan escanear, van a entrar a la página de Bekim directamente y ahí van a poder acceder a toda la línea, ¿sí? Un día me voy como mundo vendedor, A ver. voy a traer en detalle toda la línea de Bekim. Chan. O sea, toda la línea de Bekim. Guarda. En la mesa. Te vas a tener que quedar grabando de Sí, madrugada. todo el día. Pero bueno, vamos a presentar los productos porque quiero que la gente los Sí. vea, también los conozca. Es nuestro mayor sponsor. Sí, darle O sea, gracias a Bekim, que gracias, es nuestro Bekim. mayor Sí, sponsor, sí. que es el que permite que todo esto se pueda llevar a cabo. fluya. Así que gracias, Cosmética Bekim, por Cosmética seguir Bekim. Así que si bancando. tenés un Deberíamos sueño, Romy, tener ¿querés acá hablar en la vos? mesa, ¿no? Sí. Como Sí. los productos Lo de vamos a Bekim, traer. ¿no? Para Sí, ir Romy. mostrando. Quiero Está bueno. hacer algo ya que estamos con Bekim. Esto que ves acá, Diego te lo puede explicar, pero nos gustaría que te lo pruebes en vivo, en A ver. directo. Chan. A ver de qué trata. Usaba Es un perfume productos de capilar. Bekim Capilar. que no sabía que los usaba. Y que pero los realmente vi nos acá. digas.
¿En serio? Sí, el protector térmico. Es muy bueno el buenísimo, protector sublime. térmico. Perfume Video reacción, video reacción en vivo y en directo. Ay, le agarró así como... ¿Está aprobado? Ay, Está aprobado. te tiró un Dale, no, suspirito. lanzamiento. Es el último. Sí, tiró un... Ah, Bueno, ¿le gusta? ¿Le gusta? Sí. Es el último lanzamiento de Cosmética Beckin. Es un perfume capilar con semilla natural de karité. Sí. Así que, bueno, nada, es tremendamente innovador y nada, fresco, rico, Sí, es para que te como acompañe día a día. Este Para está la usado, cartera pero le de la- vamos a regalar uno cuando salgamos Uno del nuevo. estudio. Para la Muy cartera bien. de la dama, Gracias, la Ángeles, billetera del por caballero. acompañarme. Último aviso, suscríbanse. Pronto largamos el reality del emprendedor. No te pierdas suscríbete. Sí, Romy. Si tenés una idea brillante, También nos amigo, interesa tenés una escucharla. idea brillante. ¿Cómo va a ser el paso a paso del reality, Brunito? Estamos ahí con producción, que después vamos a tener una reunión importante con producción, pero básicamente cuando esté habilitado nuestro WhatsApp, que ya pronto estamos hablando con Ya. tesorería, llamando, Saludos necesitamos para el celu. Jime, un besito Bueno, para Jime. Jimé, te queremos. Desembolsar. Cuando esté el WhatsApp Pero abierto, te traigo el muleto que tengo en Sí. casa. Ah, Le pones un Nokia 1100, querés nos vas a para enviar- no tenía la WhatsApp. primera instancia van a enviar un video de WhatsApp con el emprendimiento que tengan, con la idea que tengan. O sea, puede ser una idea a realizar o puede ser un emprendimiento que ya esté sobre rieles, ¿sí? Bien. Eso Las está- bases y está muy condiciones las vamos Claro. a estar largando después y Después- vamos a ver bien de qué manera Exacto. lo vamos a... ¿Las Así van que a poner vamos en a- Instagram? Las vamos a Todas poner las en redes Instagram, sociales. en todas las redes. Buena pregunta. Una vez bien. que se largue Ángeles, no, sí. Vamos a estar poniendo todas las bases y condiciones para que la gente, porque no es que tipo, ay, vos venís con un emprendedor y por tu cara, no. Vamos a analizar bien qué tipo de emprendimiento tenés, a cuántos puede beneficiar tu emprendimiento. Bueno, toda una cartera de cosas Claro. que vamos a Sí, estudiar vamos a la hora a de desglosar bien seleccionar. cada uno de los proyectos, los vamos a desglosar bien, a analizar bien lo que es costo, cómo se va a comercializar y todo lo que tenga detrás, parte legal. O sea, esto no es, Todo. no es que estamos boludeando, ¿sí? Quiero que lo sepan. Nosotros somos gente profesional y hay todo un equipo detrás a cruzar los dedos. No. Joda, pero no. Joda, pero no. Pero no. Claro, exacto. Así que- Hay una parte seria, eso que Claro. Obvio que sí, o sea, Todos nos nosotros divertimos. jodemos, pero en realidad hay todo un proyecto detrás y pronto vamos a tener el WhatsApp y vas a tener que mandar tu video explicando tu proyecto. Ahí se van a seleccionar una cierta cantidad de emprendedores, a lo que a nosotros nos parezca lo más viable que puede funcionar. Después va a haber una parte presencial que van a tener que venir, Diegui. No me quiero olvidar de esto. Podés participar de cualquier punto del país, que esto es importante. Exacto. Desde Importantísimo. cualquier punto del país, una vez que se abra la... Nacional. que te puedas suscribir al reality del Del emprendedor. Claro. Sí. Ahí vas a poder mandar tu video, no importa en qué lugar del país estés en Exacto. Jujuy, estés en, no sé, en Ushuaia. donde estés, en cualquier punto del país vas a poder mandar tu video, nosotros lo vamos a ver acá y vamos a ir seleccionando a estos emprendedores. Exacto. Y después va a llegar un momento que va a ser presencial, Claro. que van a tener que venir acá al estudio y bueno, Y ahí- lo que sigue es... Ahí Con fe, veremos. sabiendo que te vas a ganar los 10 millones de pesos. ¿no? Exacto, Eso, ahí. exacto. Vamos al reality del emprendedor. Entonces repasemos rápido, así como un resumen, repasamos desde cualquier lugar del país, en cualquier instancia de tu emprendimiento. Si está Exacto. en tu mente y no lo estás pudiendo concretar porque hay miedos que te están frenando, también eso es parte del entrenamiento, del coaching que vamos a estar haciendo. O sea, no solamente guiarte en el paso a paso emprendedor, también poder ayudarte a que te des cuenta que Date sí cuenta, podés, date claro, que hay un paso previo, hay una idea, todo nace en una cabeza. Entonces, no importa en qué instancia esté tu emprendimiento, Sí. está en tu cabeza, ya está ahí largado, pero no puede crecer, estás trabado. O por ahí ya tenés un súper emprendimiento, pero Sí. que querés darle una vuelta de participar. Sí, dar un paso más. No importa, claro, en qué instancia esté el emprendimiento y no importa en qué parte del país estés, podés participar. Entonces, Exacto. como para Suscríbete. tenerlo en cuenta, esto después lo van a subir a Instagram. Todo. Instagram. Todas Todas Es lo las mismo, redes Impro TV. sociales. Ok. Todas las redes sociales, Facebook, Se puede Instagram, anotar. YouTube. Se puede Kik, anotar también ella. Si Twitch. tenés un Claro, emprendimiento, sí, a obviamente. pensar. Vanessa Costa nos dice, estilista, ya me quiero anotar. Vane, Vamos, Vane Vane. querida, Vane querida, es Vane. una clienta mía, Sí, es una sí. clienta mía, tiene una academia de peluquería que Saludamos está a Vane. pujante y que está creciendo ahora, una Vamos, academia Vane. hermosa Bien. en Bransen, chicos. Saludamos Ah. a Bransen, Mede Bransen. Suspensión.
allá en también que nos el... está- Sí. Saludos a Nos Vanessa, está Vane, escuchando. seguidora de Beckham. y a Dai, Vane y Dai, las quiero. Ay, Son las Dai, uno. Fui a la sí. inauguración Bien. de su academia, ya tenían una peluquería. Venden productos de Beckham, obviamente tienen toda la Obvio. línea de Beckham, hasta la coloración. Bien. Ah. Está no, claro. muy Y bien esto. bueno, ahora armar una academia de peluquería. Dale que va, tremendo. Un besito a las chicas, las quiero. Éxitos. Bien, las quiero. bien. Wow. Mati. Sí, Mati, salvemos a Mati Mede. Mati, abrazo grande. Mede, gracias por está pasar. viendo. Recién Mede. gracias a Mati, a todos. muy bien. Mati, querido. ¿Quién más? Hay otros mensajitos, me dijeron acá por producción. Me está diciendo que hay otros mensajitos. Esos. ¿Puede ser Leandrito? Que mandó un mensaje, me dijo que lo lea. Leandrito. Leandrito de acá de Beckham, del depósito. Sí, pero quedó arriba. Ah, ¿Qué es Beckham ojo, que ahora Camp? se acumulan los mensajes. Pará, eh. Beckham Dice, Camp. buenas, Ojo, buenas. ese, Beckham Camp. Sí, Ah. dice, Rosy. buenas chicos, éxitos y bendiciones en el día de hoy. Hay algo mejor que podés encontrar en la Biblia y son 66 libros que no puedes dejar de leerlos. Bien. Bien, Leandrito. Te tira datos Bien, bien, bíblicos. bien. Ellos te dan inteligencia y entendimiento al llamado que tenemos y saber que Él es nuestra guía. Amén. Ay, es un tema de Chicos, que quedó de Veníamos hoy hablando. temprano. También saludo Gracias, Lea. para Damián, que nos sigue todos los días. Él también dijo que ayer nos pudo escuchar recién a la noche, así que le mandamos un Beso, abrazo un para beso. Saludo para Besote. Daniel. Saludo para Ahí Daniel. está fuerte con Ecotrek, muy buen Bien. emprendedor. Bien. Muy Y bien. Vanessa, Alguien más que- Vanessa, otro Vane, mensajito sí. que dice la mejor marca Beckham. Gracias, Vamos, Vane. viejo. Vamos, Vane. Es que yo ya sé que Beckham va a ser tan grosso como la... O sea, puede llegar a ser la mejor marca de cosmética capilar de la Sí. Argentina. Y- O sea, realmente nosotros no nos damos cuenta, pero así como hay algunas, no voy a decir marcas, pero que ya están hace años medio monopolizando no sé, el mundo de la cosmética, Beckham se posicionó ahí abajo y estamos laburando para crecer constantemente. Estamos Diego. onda Colapinto que está pisando los talones a todos. Esa. Sí, sí. Muy buena. Estuve ahí. muy bien. Muy bien. Yo creo que Sí. Cosmética Beckham ya está ocupando un lugar en todo el mundo de la belleza y estamos trabajando constantemente para poder poner digamos, en participación todo el tiempo nuestro eslogan, Sí. que es innovación continua. Nosotros trabajamos en eso. Bueno, hace poquito hemos compartido que estuvimos con Nachito en la Feria de San Pablo, una Au, feria de au. cosmética que se hace que es súper grande para poder traer novedades internacionales acá a la marca y seguir apoyando la innovación, que es nuestro eslogan principal, Exacto, como nos exacto. vendemos, digamos. Pronto Muy bien. también, alguien en Mundo Saludos, Ángeles. Ángeles, ¿tu apellido cómo es, perdón? Antonioli. Ángeles Antonioli, hermoso apellido. Antonioli. Ángeles Antonioli. Italia. Suena todo muy así. Sí. Claro. Pero soy más paraguaya. Va. Más paraguaya que italiana. Pequeña. Ya pasa a encantar, en cualquier momento vamos a decir, hablar Claro. paraguayo. Claro. En guaraní. Sí. Escuchá, ¿tenés saluditos a alguien especial que quieras saludar? ¿Algo? Mundo Saludos. Sí, a mis viejos, a mi pareja y a las chicas que seguramente me están viendo, las Qué de Hacete grande, Cargo, las que están chicas, ahí. Gachi, Gachi, Aguante. Pachi. Ángeles. No, Ángeles, Camila, Mila y Priscila. Ángeles, Acuérdense ¿tenés esos nombres. hijos? No. Todavía no. No, Bien, todavía no. Bien. Buena decisión. Una gatita. No, porque Mentira, es la mentira. mejor decisión de tu vida que puedes tomar. Che, estamos ¿estás casi... preparada? Sí. Claro, obvio. Cuando Tiralo para 27 adelante. añitos, muy Lo anheles. joven, está bien, tenés más para vivir todavía. Pero pará, Disfrutá. porque Pará, que se también corta la No, vida. los amamos los pibitos, eso es lo que queremos Pero decir. después tenés Amamos hijos los muy hijos. grandes y no te terminas de liberar nunca. Claro, tal cual. Ah, sí, esa es otra también, ¿eh? No sé, eso Yo, si lo traigo Mirko acá no me van a creer que es mi hijo. Cuando salgo me dice, tu hermano, Ay. tengo una gana de ir a bailar con Mirko ya en cualquier momento. Sí, Pero pasa, Mirko no sabe lo que es, gigante. Y bueno, Claro. viene el chinito también, vos lo ponés al lado de Diego, no parece el papá. No, por No, eso, son muy somos para los jóvenes. jóvenes. Ay, qué amigo que posta, tenés, te parece digo, el no, hermano. la posta. Es el hermano. Che, bueno, Mundo Saludos entonces a los papás de Ángeles, A las a chicas. la pareja, que ¿tu pareja cómo se llama? Gabriel. Gabriel querido, te Gaby. mandamos un saludo, Gaby querido. Que va a venir a algún Nasa, programa. le mandamos Nazarenito, un beso. Nasa, vení, ¿querés venir a decir ¿Puedes algo? un ratito, Nasa? ¿Querés Ha decir salido algo? de hijos. ¿Querés salir, amor? Vení, saludá. No, qué Nasa, vení. vergüenza. ¿Seguro? ¿Tenés ¿Querés decir vergüenza? algo? Se Vení, viene- aquí, allá y vení. Se viene Improt Kids. Esa. Vamos, ojo con Atento eso ahí. también, Hablando de saludos, Me le mando gusta. un beso enorme a mi hijo Madu, ¿sí? Que es Madu, amiguito de querido. NASA, Madu. así que se puede integrar cuando viajemos y demás. Lo amo. Espectacular, espectacular. ¿Vino? Lo estoy extrañando, ¿eh? No, quedó. Ah. Tengo 3 hijos, los quiero nombrar. Dale. Madu, Govinda y Serena.
gracias a ellos puedo viajar y demás, porque la verdad que hicieron un trabajo hermoso. También la abuela que viajó para que yo pueda viajar, la mamá que está apoyando y bueno. Gracias Todo a un todos. equipo atrás. Muy ¿Cómo bien. estamos con choque culturales? No sé, querés saber cómo es Choque emprender en otro cultural, país. ya casi lo tenemos listo. Estoy esperando al hacker que me dé el ok. Perfecto. Pero bueno, mientras tanto le voy a dar un contexto de lo que se nos ocurrió a nosotros, la superproducción que tenemos detrás de este programa. Choque cultural vendría a ser así. Todos tenemos un conocido, amigo, conocemos a alguien que está afuera o que viajó al exterior a probar suerte, algunos, otros porque no encontraron salida, otros porque, dicen, no sé, quiero ver algo nuevo, quiero viajar o tengo la posibilidad de viajar, te sale la oportunidad, entonces se fueron al exterior, ¿sí? A probar suerte. Y también Choque Cultural tiene una contrapunta, digamos así, que son aquellos que vinieron de otros países a nuestro país también a probar suerte. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros como programa? Saber cómo es vivir en ese país, qué tipo de culturas tiene, con qué se encontraron. Entonces, eso es lo que nos interesa conocer del Choque Cultural. Y algunos van sí. en busca de encontrar un proyecto fuera del país, pero también tenemos la contramoneda de la gente que viene a querer triunfar en este país. Claro. Yo tengo un amigo colombiano que me dice siempre, Diego, me dice, este es el país de las oportunidades. Y tengo otro amigo que se fue, no sé, a Orlando a buscar oportunidad porque acá no la encontraba. Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Cuál es la idealización de cada uno? ¿Entendés? Porque a veces, eso, claro, a veces decimos, no, me voy a otro país porque... Es válido también, pero idealizamos, lo vamos a escuchar ahora a tu primo Bruni, que cómo fue él, llegó allá, llegó con una idea, cómo la desarrolló, qué le parece. Sí, una cosa de expectativa realidad también, lo que decíamos con Nachito el otro día, 10, expectativa realidad. Claro. ¿Viste? Que uno ¿Cómo es piensa que ese? se va y ya vas a encontrar el oro y ellos saben. Quiero hacer una pregunta, a ver qué Sí. piensan. ¿Tiene que ver con uno o tiene realmente que ver con la situación del país? ¿Qué piensan Para de mí eso? con uno. Para mí es con uno. Para mí también, y yo creo que sí, y acá es como que si te tenés que ir en el sentido de que si vos realmente no creés que vas a poder lograrlo acá, no lo vas a poder lograr. Igualmente les voy a decir esto. También, o sea, puede ser también que se te dé la oportunidad. Por ejemplo, mi primo en ese momento, igual ahora va a contar su historia él. No le pero digo, spoilees. no, pero claro, digo que capaz que tenés la oportunidad, te sale la oportunidad como para ir, y vos decís, no es una cuestión de que, acá me va mal o acá me va bien, o acá allá me va a ir mejor o acá me va a ir peor. ¿Querés ir a Sino ver que, qué onda? experimentar. ¿tiene Vivir costo la de que experiencia. tiene costo de que me vaya a Estados Unidos o tiene costo de que me vaya a Italia a probar? Claro. O sea, Es buena. no tengo bendiciones, o sí tengo, Claro. no tengo casa acá, tengo. También es muy Hay muchos factores que influyen. Claro, exacto, Ángel, Sí. exacto. Es muy bueno. La falsa verdad. creencia de que si tenés hijos no se puede, también todo eso. Yo conozco mucha gente que no, que al revés, que tener hijos les ayudó, les abrió Para puertas. irse. Tenemos mucho Sí, para la semana que sí, viene, sí, Romy. sí. Disculpame, tenemos mucho para la semana que viene. Tengo una prima también que está en el exterior que se fue con toda la familia. Sí. Así que después lo vamos a desarrollar. ¿Vos tenés familia afuera, Ro? De acá de Argentina no, o sea, no son argentinos. Pasa que yo viví en Venezuela, yo soy un choque cultural en persona. Yo Bien. viví en Venezuela, entonces con mis amigas más íntimas por ahí son venezolanas, pero Venezuela es un país emblemático de lo que pasó. Acá tenemos un montón de venezolanos viviendo porque hubo una emigración masiva cuando fue toda la situación que están viviendo allá. Entonces encontramos casos por todos lados. Y, Claro. y sí, yo tengo varios casos que están viviendo afuera, que tuvieron que, la verdad, afuera en varios lugares, en España, en Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos, que fue tan masivo que cada uno con lo que pudo. Y también tengo casos de venezolanos que se han quedado. Amigas que dijeron, no, yo me quedo acá. También tengo casos de venezolanos que se fueron a Estados Unidos, abrieron su empresa y se volvieron a Venezuela a vivir con la plata que produce la empresa. O sea, tengo de todo para contar. Mirá, buenísimo. Yo quiero mandar Pero, un sí. saludo Sí, Ro. a mi prima de España. Oh, Ah. Ro, ¿cómo se llama tu prima? Erika. Eri, ¿nos ve? ¿Nos está Saludos. viendo desde Sí, ella allá? ya hace bastante Debe estar que está allá. flipando, Sí, dicen, sí, ¿no? sí. Está Yo le flipando. mandé toda la info y aparte está más que invitada para la sección. Brunito, Sí. semana próxima probablemente venga Steven,
que es Bien. que es un amigo colombiano que tengo que triunfa acá con una empresa de todo lo que es bueno, tiene que ver con la decoración Bien. y fabricación de todo lo que es sillones y bueno, todas esas cosas. Le va súper y es un clave ejemplo de superación, digamos, porque viste que a veces nosotros decimos, che, pero no hay oportunidad, y ellos ven desde su mirada la cantidad de oportunidades que hay para desarrollar acá. Vienen acá. Es interesante porque para mí eso nos va a abrir los ojos a decir, che, pará, si vino él de afuera. A veces vamos a, no sé, a lugares y ves venezolano, viene a buscar oportunidad acá. ¿Por qué nosotros no la encontramos? El otro día, ¿sabes lo que leí en Creo que es un redes? tema cultural. Escuchate también. esta. Leí en redes una chica de Venezuela que decía, si tenía que nacer hispana no, tenía que nacer latinoamericana, ¿por qué no nací en Argentina? ¿Qué te costaba? Decía. Mirá, Loco. claro. Eh, Yo te iba a decir, Romy, heavy. vos que estuviste allá, digamos, ¿qué opinás, digamos? Yo me- La vida es difícil allá, más o menos, hay Es que yo estuve oportunidad, cuando ¿no? empezó digamos, todo el problema que está acá. Pero para mí yo tengo una mirada, ¿no? Todos los países que tienen benevolencias climáticas también condicionan a la forma de ser de las personas. Y son personas alegres, como por ahí pasa en Brasil, ¿no? Brasil, sí, estuvimos Son hablando. alegres, buena onda, siempre verdad. están de buen humor y la naturaleza es súper abundante, pero extremadamente abundante. Entonces de repente pescás y comés lo que pescaste, que tenés la fruta, es como otra, Más fresco, ¿no? bien. Es distinta la forma de vivir. La gente está más contenta. Están más Sí. contentos. Sí, pero es Lo real, hemos es notado, real, amigo, es real. estuvimos y lo hemos notado. Sí, es Sí, sí, tremendo. es real, es real. Sí, Es sí, real. creo que sí. En Paraguay también, ¿eh? Paraguay también estuvo. Sí, no Sí. hace falta irse muy lejos. O sea, No, igual tenemos de sí. todo. Sí, te vas a Chascomús y la gente está más contenta que acá. Sí, Bueno, pero tranquila. eso, Yo tenemos puedo- un tema de pasar de DL. A mí me porque- pasó que me mudé a la provincia, ¿no? San Luis, y la verdad que cambia un montón. Claro. Cambia Uy, un Bueno, montón. estamos, Epa. estamos a vivo. Josu, querido, ¿nos escuchás? En vivo, papá. Josu. Hola, Ahora, Josu. para que estamos ahí con un tema de... Seguramente el hacker debe estar laburando. El hacker. Bueno, anda presentando, Brunito, mientras Bueno, tanto. ahora cuando tenga sonido, Josu, ¿nos escuchás? No, todavía no, pero no importa. Ya nos va a escuchar, lo vamos presentando, vamos contando quién es. Es el primo de Bruno que está viviendo ¿en dónde? ¿En Orlando? ¿Dónde está viviendo? Josu, ¿me ¿O escuchás? en Miami? Ahora sí, Hola, ahora sí. Josu. Vamos, un aplauso para Josu. Bienvenido ahí. a Influx! Josu, ¿Cómo va, querido, Josu? ¿cómo estás, papá? Bienvenido. No, por favor, gracias a vos por conectarte. La verdad, que lo me sorprendió, bueno, escucho el rebote. Ok. Sí. No importa, nosotros te escuchamos bastante Acá salís bien al Bueno, aire. le damos una pausa para que el delay pueda llegar. También es un toque más. Ujú. Tranqui. No, iba a decir que me sorprendió lo natural que arrancaron con esto, que o sea, ponerlo de sus podcast que ya anda de 10, que es todo súper natural haciéndolo, la verdad. Gracias, Esa. Josu, gracias. La verdad que nos pone contento porque, bueno, le metemos mucho corazón, mucha pasión. Obviamente técnica, estamos ahí. La única más pro es Ro, que nos va guiando Porque también un tiene poco. un programa de radio Sí, la sí, piba, ¿viste? Tiene un programa de radio. No, pero tenés experiencia, Romy. Sí, es la Tenés verdad. experiencia. Nosotros siempre No. decimos lo mismo, Bruni. Sí. Vendemos Hasta, Vendemos Tine- shampoo, hasta nosotros Tinelli vendemos. y el Maipo no paro, decía yo Vamos. cuando Tal cual. A ver, Perdón, vos sos coach, ¿verdad? Yo soy coach, sí. Soy licenciada en letras en realidad, pero bueno, ya me olvidé de lo que era ser escritora. Yo en su momento estudié un poco de counseling. Era Hermoso, como sí, la verdad que muy bueno. hermoso. Che, sí, Josu, si te acercás un toquecito más al micrófono, Sí, te vamos a Se escucha mejor, Ahí, sí. excelente. Escucha, excelente. Ahí va, mejor. ¿Puedo Che, preguntar yo o arrancás vos? No, Romy, arranca vos. Dale, porque acaba de tirar un pie. Dijo, estudié counseling, bueno, buenísimo. ¿Y cómo llega un counselor a emigrar a los Estados Unidos? En realidad, mi historia de cómo emigré es un poquito particular. Por ejemplo, lo que hace mucha gente, lo que hacemos acá, es gente que viene de turista, con visa de 3 a 6 meses. Muchos la giran, digamos, estudiar inglés, por ejemplo, cuando acá no es tan complicado. Como excusa. Claro, usas pero no es que se termina eso, porque se tiene que volver.
muchísimos se quedan. Sí. No tener papeles, no tenés el mismo acceso a trabajos en general. Claro. Como en todo siempre está la historia de no sé la persona te escucho, pero Pará un segundito, aguantame un segundito que vamos a tratar de corregirlo escucha con un porque ruidito. quiero que se escuche bien. A ver, aguantame un toque. Aguantame un toque. Salgo un toquecito del plano. En vivo. Dale, Salgo un toquecito del plano, un minuto. Mientras habla Romy. hablando Sí, seguimos. Bueno, para contarle un poquito a la gente, estamos con un con choque. No, con choque con... Un Pobre, choque ya le cultural. tiré que es Conce, le No, no. estudié un poquito. Para la gente que se está enganchando, para la gente que se está enganchando, estamos con Josué que está viviendo en Miami, queremos que nos cuente un toque su historia, qué lo llevó hacia allá, cómo fue desarrollarse en el país. ¿En qué parte de Miami? ¿En Miami qué parte es está? Enorme, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué le puede decir a la gente que está acá pensando que se quiere ir para allá? Josu, sí, a ver ahí. ¿vos auriculares tenés? Vamos a probar. Sí. Vamos a probar si se escucha Sí, vamos a mejor probar con un poquito. auriculares. Gusti, vos decís que cerrando algunos... no, micrófonos están todos bien, ¿no? No es un problema de micrófono, es un problema de allá, me parece. Cuando se escucha. Creo que es el internet. Ujú. por así Celulares. decirlo, Es la internet, señal y demás. Vos sabés que ahí me pasa mucho, ahora le vamos a preguntar a él qué onda, pero ahí me pasa mucho que Sí. acá tenemos muy buen internet, Es pero verdad. muy bueno, y yo estoy sorprendida, que a veces me pasa hablando con amigas que viven allá, que me dicen, no, acá que se corta todo el tiempo, y realmente pasa que querés hacer una videollamada y se les corta. ¿En van Estados por la- Unidos? Sí. ¿No están con en 5G Miami. allá? No sé, sí, Están deben con estar. 5G. Boludo, están en SpaceX allá. Pero está SpaceX. no, pero les pasa a mis amigas Starlink, que no, van Starlink. en el auto hablando y de repente se me corta y se les empieza a cortar todo y yo digo, no, pará, loco. ¿Qué onda? O por ahí son Linda ultra linda exigentes motito y por ahí tiene lo ahí, que Josu. tiene. Sí, justo estaba mirando lo mismo y le iba a Una preguntar. llamada. Ay, mirá esa cómo marca, miran, ya están relojeando. Sí, estamos bien. Che, linda la nave que boludo. tenés ahí, José. Josué. Josué. Disculpá, le meto una U, Josué. No, ya le cambió el nombre, No, impresentable. es normal. Se escucha bien. Bueno, pero che, Ahí lo vamos a solucionar, tranquilo. ya se soluciona, esto es televisión en vivo. Bueno, Josu, gente. igual le pongo un poquito de contexto. Es mi Dale. primo, es mi primo. Primo es hermano, de sí, sangre. sí, es el hijo de la hermana de mi viejo. Sí, y su padre es mi padrino, de Antonio Marengo, que le mandamos un beso enorme y a mi tía Marisa también un beso enorme. Beso a... ¿Escuchás mejor Ahí va, a ver. Ahí te escucho mejor. Papá, agarrate fuerte y ajustate el cinturón. Con todo. Esos Bueno, auriculares de gamer que tiró. Ordenémonos. Lo único que tengo. Sí, bueno, me metía un poquito de contexto, es mi primo Josué. Nada, justo Romy le había preguntado cómo un counseling. Contá Sí, un poquito pero, de tu historia, pobre, Josué. le tiré ahí. No, o sea, sí, a mí me pasó mucho en mi vida de estudiar, no tener una carrera. Acercate al micrófono, por favor. Año, y me salió un viaje y me fui a Brasil solo cuando tenía 21 años. Después me volví a ir a Bariloche un tiempo, cuando estaba también empezando a estudiar no sé qué cosa, y la tercera que me pasó fue, estando estudiando counseling, me surge para trabajar en el hotel. Yo siempre trabajé de bartender, de camarero, de fiestas, de eventos, además de otras cosas, como la constante mía. Y por medio de el hotel, bueno, dejo de estudiar, porque era buena plata, buena oportunidad y demás, me mudo a Capital, es un hotel en Puerto Madero. Viviendo en San Telmo, me pasa que conozco a un venezolano y el pibe me dice, ¿por qué creía que yo hablaba inglés muy bien? A mí eso que me sale natal de, no sé, los 18, 19 años, yo nunca lo estudié, lo empecé a incorporar solo en cosas personales, música, mirando televisión, me salió, ¿viste? Entonces, me dice a una empresa que te hace contrato para trabajar afuera, para trabajar en Estados Unidos. Me dice cuando se llama una empresa que se llama Couch, en ese momento, no estoy hablando de 2019. Y yo digo, es una locura, digo, sí, mirá cómo van a hacer una entrevista para contratarme en otro país, un país entero de gente, y van a buscar para nada. Claro. Una tarde en mi casa me pongo a mirar, en internet chequeo un toque, y estaba para enviar información. Bueno, yo estoy mando. Pasan unos días, me responden por mail, queremos tener una entrevista para que estén en la base de datos, bueno, vale,
voy, no me acuerdo en qué parte de zona norte era, entrevisto a la persona, sale bien, joya, y quedamos en contacto. No pasó mucho después que me llega una propuesta para un country club en West Palm Beach. Ay, Pa. reto, Papá. qué topetitud. Viste lo que viste vos, Romy, de que Miami es grande, no, o sea, es muy grande, es Florida. muy variado. En muchísimos Che, estados, el micrófono, ¿será que si se lo acerca un poquito más sonará un Puede poquito ser. mejor? A ver, probemos. Doblale un poquito la puntita del micrófono ahí. a ver ahí. Eso, ahí va, está. más cerca, más Sí, cerca. y quédate quietito, porque si no se me mueve todo. Disculpa, Te venimos siguiendo, igual, te venimos siguiendo. Gracias, gordo. West Palm Sí, Beach, le bien. salió una bien. Entonces, bueno, estando en el hotel, hago la entrevista, pasa un poquito de tiempo y al toque me responden, o sea, se fue una entrevista, una videollamada en inglés, todo directamente con respecto a mi experiencia, mi vida, bla, bla, bla. Esto es en 2019 de agosto, y me llegó un mail diciéndome que en 3 meses yo tenía un avión pago, tenía la casa donde iba a vivir, tenía todo salido para que yo venga a trabajar a Estados Unidos, a West Palm Beach, a estos country club. Wow. Bien. Che, Josu, medio que no la podías creer, digamos. Che, cuando te llega ese mail, como que... Yo nunca aprendí en mi vida, me parecía descabellado, porque la plata que venía, trabajando en el hotel, hacía buena plata, dentro de todo estaba bien. Pero no me sobraba tanto, una vacación chiquita, además había estado 2 años y medio. Y entonces no era porque la plata que me daba, y además no sabía que existía toda esta vida de gente que desde siempre hace esto de edad ilegal, porque lo tienen un trabajo que zafa y listo. Entonces nada, yo vine exactamente en octubre de 2019. Antes de la pandemia, ¿es? Antes de la pandemia. Justo antes, pues fue en marzo del 2020 la pandemia. Inclusive cuando yo estaba acá, me entero, bueno, el sistema es vos venís, tenés una visa que te permite trabajar 6 meses, y después de esos 6 meses, depende de vos, y conseguís un trabajo, podés extenderla, tenés que ir, porque claro, de donde yo estaba viendo tenía que ir, obviamente, para que funcione los papeles, pero eso, si consigo un trabajo, es poner el enganche y me voy para otro lugar. Bien. Pasa el COVID y un montón de argentinos, había gente que nada, un montón de dice, no, yo soy otro, cosas así, estaba preocupado, y yo tenía 2 ofertas de trabajo. Una era un lugar muy cómodo, en un club, en un bosque, en un lago. ¿En dónde? ¿En qué zona? Era me suena a Carolina del Norte. Ah, era otro lugar completamente distinto. Ah, O sea, vos te vas en viaje y después eso te pones bien, bien. Cada lugar tiene una medida diferente, porque en algunos te ofrecen el housing que luego vas a vivir, te lo pagan ellos, o sea, te lo pagan, te descuentan de algún sueldo que tenés, entonces no tenés que preocupar por vos estar pagando. Hay otros que dicen, no, conseguís tu problema. Bueno. Che, Josu, discúlpame, Josu. Romy, qué loco esto de vivir el verdadero poder corporativo estadounidense, de que te sacan el vuelo, todo. Te planean dónde vas a vivir, ya tienen todo armado para que el ciudadano vaya y trabaje ahí. Y aparte, sí. Sí, a ese nivel, a ellos sí, cuando vos ves que estás acá, ves cómo funciona. Se escucha un poco trabado. Sí, se escucha un poquito trabado. Que tratan de ahí es increíble. A pesar de que te pagan un viaje, primero que tienen un nivel más de independencia o de compromiso, y a tener gente que anda por eso está hablando de una, no hay problema. Claro. Entonces, por ese lado les cierra a ellos hacerlo. Y después, una vez que vos ya estás acá, un lugar que me va a venir para venir, pero después los demás me pagan, o sea, viajes muy caros. Entonces yo de acá, de ir a otro, me sale, no sé, $75. Claro. No es plata para nada. Entonces, ahí ya no es un costo grande. Claro. Y encima, son lugares que funcionan muy de temporada, únicamente después, en cierta época de trabajo. Entonces, tener empleados locales les sirve porque le tienen que estar pagando para vivir la plata y el movimiento de trabajo. Claro. La cierra, yo también estaba a un lado, me hago bastante esto, pero bueno,
Bueno, pero vos ahí tenías 2 oportunidades, habías dicho, para irte a vivir a un lugar... Estaba muy lindo y otro era una isla donde a mí me contaban que se hacía mucha plata. Claro. Me decía, vos vas para ahí, usted decía mucho de mucho. Sí, me acuerdo muchísimo del día que tuve las entrevistas para los lugares, los equipos del lago y demás, como un lado de la montaña de autista de disco, todo, y el lago de la isla que fue así, todo el mes sentado, y te venía y te decía, solo que acá vas a hacer plata para la tarde. No te decía qué ibas a hacer. Raro, mundo conspiranoico. Rari. ¿Y dónde, sabías dónde era la isla, aunque sea? No, era todo top secret. En Rhode Island, Ah, al norte de New York. sí. Entonces, era como ahí algo que riesgo, mucho riesgo. Te ibas a los Hamptons. Bueno, no, ese es un lugar que está para Josué, ¿no la flashaste cuando te dijeron eso? Como que no te decían. Sí, total, porque si, o sea, no miedo a que pueda pasar algo peligroso, porque ves que hay mucha gente haciéndolo y gente que a mí me pasó de conocer a un colombiano y a un brasilero que salían del lugar. Ahí va. Entonces, como que digo, bueno, pero sí, total, que necesitaban. Y después te encontrás con cosas inesperadas allá. Pará, ¿Se ¿fuiste? pueden contar? Sí. ¿Fuiste? Sigamos, a ver, Ro. Dije, me juego de la isla. Fue porque que todavía no te iba de nuevo, le decía a Bolívar, que envió, bueno, dale, pa. Fuimos, una isla, un lugar hermoso, a nivel de la cabeza, no tenías una ciudad grande, tenías un pueblo, cosas viejísimas, como yo te digo, por ejemplo, el banco de la ciudad estaba construido, que no parecía una casa en un banco. Wow. Claro. La verdad que eso pasé un verano increíble, porque además se iban a andar en bici, se iban a trabajar en un tiki bar en la playa, no andaríamos en el río. Qué loco. Che, José, medio si lo comparamos acá con Espeleta, Florencio Varela, ni cerca, amigo. Ah, de la cara te dijo Ey, todo. Pero pará, ¿Es onda medio como lo ves en las películas o no, gordo? Ahora que yo hace, o sea, casi 5 años que voy a estar acá, en Miami llevo 2 años y medio. Una vez que se normaliza, casi todo pierde ese gran impacto de wow. O sea, obviamente que se sientan lindos y vas a salir y tenés acá en la playa, o sea, visualmente, todo lo que te pueda decir, sí. Pero a la hora de tener que elegir un lugar, después de cuando lo normalizás, no es que vale tanto. A nivel organización, primer mundo, todo eso te la hace flashear un poco, la limpieza, no sé, puntualidad de los servicios públicos. Más o menos. Mirá, West Palm Beach fue una cosa. Miami es 100% diferente. Miami, dentro de Miami, en Latinoamérica, dentro de Estados Unidos. Wow. ¿En qué parte de Miami estás? Muy buen dato. Yo estoy en Coral Gables, estoy a 15 minutos, 20 con moto, a downtown, de Brickell, de South Beach, estoy a media hora, un poco más que South Beach, el más conocido, más internacional de Miami, donde se graba las películas y demás, tiene mucha fiesta. South Beach en particular tiene más gente extranjera, por ser muy turístico. Después te pasas para otro lado y tienes cubanos, venezolanos, colombianos, argentinos, la mayoría son esos. En Centroamérica un poquito más reducido, Honduras, Salvador, Guatemala. Claro, y todo te empieza a funcionar como Latinoamérica, digamos. Claro. Al final del día. Hay tren, hay un tren gratis, y hay colectivo, hay los horarios y esas cosas, así que todo lo tenemos muy presente de usar el transporte público acá. No es tan grave, pero igual la gente esperando el bondi, lavados ahí, eso pasa igual, sepas o no sepas. Yo soy acá, te puedo sacar y puedo conseguir el público. Tipo, ahí esas cosas pasan. Pero también te pasa que te das algunos, y no es el primer mundo. Suceden cosas. Hice un road trip por la isla, también yendo 2 minutos. La cosa es que en un momento hice un viaje hacia Nueva York, hacia semana por Nueva York, se sorprendieron la cantidad de espacios donde Nueva York
se parece un montón a la capital federal de Argentina. Ahí va. Hay cuadras, hay calles que dicen, yo tengo ¿Dónde estoy? Claro. muy ciudad tienen otros lugares que son lugarazos, o sea, el puente de Brooklyn, está cruzando de base, como algo, capaz que por cómo creció uno, de la película, de que tanto tengas o no. A mí me fascina un montón de Europa, pero es un atractivo y Bien. son total conocidos. Se está escuchando de vuelta. medio cortado. A ver si te movés con la compu. En un momento se escuchó bárbaro. Me parece que es el Cuando se micrófono. probó. El micrófono del Es el auriculares, me parece. Cuando hizo la prueba. ¿Cómo? Si la prueba está bien, ahora está más cargado, que si quieren podemos Y pasar. el Pará que lo hablo con el hacker. Bueno, Sí, no, el pero qué interesante. Vos sabés que yo tengo una amiga, mi mejor amiga del alma. Yo te digo que somos almas gemelas separadas porque te juro que es una conexión hermosa. Que ella está en Weston y que es hermoso Weston. A mí me encanta. Y me dice eso, que salís a no tenés que saber inglés, básicamente. No. Y Weston Si es un venís lugar lindo. A Miami, si venís y no sabés español, no conseguís trabajo. Eso es lo que preguntabas vos, Diego, Sí, ¿no? Si no sí. al revés, ¿no? Si no sabes inglés, si no sabes Bueno, español, te Josu, acaba a de mí me tirar. pasa que estoy por viajar ahora en cualquier momento para allá por primera vez y me agarra un toque el cagazo de decir, loco, no caso un full inglés, ponele. ¿Entendés? Y es muchas de las dudas que tiene la gente. ¿Acá a Miami? Sí, Miami. sí. Ok, no, tranquilísimo. Y es más, te vas a encontrar con algunos momentos donde te va a parecer divertido porque vas a tener que hablar un poco de inglés y lo vas a sacar antes. Con un poquito vas a poder. Claro. porque también Tipo es el que- portuñol cuando vas a Brasil. Claro. Claro. Me dice Sí. el hacker que por ahí si te agarrás el micrófono Sí, y te sí, lo sí, acercás estoy de hacia la boca. mirá. Por ahí Ah, logramos una mejoría. A A ver. ver. Ahí soy mejor. No. es otra cosa, Hacker no es hacker, no, eso, ¿qué boludo. Me está sí? tirando soluciones que no van, boludo. ¡Está despedido! No, mentira. Escuchá. Pará, yo tengo una pregunta Si que me hacemos la quedó. Yo también tengo llamada. una pregunta. Bueno, no. Ay, bueno, tenemos tiempo tenemos igual. varios, sí, ¿Qué hacemos? ¿Quieren probar Hacemos- con la llamada? A ver si podemos con el celular, si se puede mejor, para ver si tenemos mejor conexión y escucharlo No, bien vamos, o seguimos creo- así. No, seguimos así, porque si no. ¿Querés vamos a arrancar hacer- con la pregunta, Romy? Yo tengo una pregunta que me quedó de cholula, de A ver, chusma, a así ver, de también. como que me quedó. Sí. ¿Qué pasaba en la isla al final? ¿Qué era tan misterioso? Me quedé como, ¿what? Tiene cara de Primero pícaro. llegabas, Sí, puso una cara, ¿viste? Una joda había. Lo que pasa en la isla queda en la isla. Ahora era la isla de eso Jeffrey. también sí. No, pero esa isla igual fue mágica, porque la cantidad de gente que crucé, o sea, fue especial. Pero de lado, porque era tan como capaz que Misteriosa. Claro. llegabas y veías que donde vivía, donde iba a tener que ir, era como un hotel grande, viejo, con habitaciones relativamente medianas de tamaño, y que entrabas y eran 4 personas para un cuarto con un baño. Estamos ahí cama, cocheta, mientras que capaz que en la oferta del otro, de algo que yo me contaba, era una casa compartida con 3 personas, pero yo con mi habitación propia, ¿entendés? Claro. Ahí va. Bueno, decís, bueno, está, y aparte te da la suerte de que te toque porque te toque, te toca jamaiquino, te toca... Toca la suerte loca. No te toca, claro, te la podés pegar, no la podés, había gente que a las semanas hacía la movida para cambiarse de cuarto porque Claro, no bancás a tu Tema compañero de convivencia. cuarto. Tema No, convivencia. te toca un hindú. Pará, fuera de joda. no, O sea, Claro. es fuerte Hay varios, los aromas, pero porque comen otra cosa. Ahí arrancan los choques Además, culturales, de verdad. Sí. Josu. en la segunda temporada fui con una chica, estábamos con una chica cubana y rumana, me sale, pero no era rumana, era uno de esos países por ahí. Y éramos amigos de antes y de repente caímos a vivir juntos ahí y ella tenía cosas que era para nada, para matarnos. Y todo bien, pero bueno, dijimos, seguimos siendo amigos, pero yo me encontré en un lugar y me fui. Ella no se levantaba a las 7 de la mañana y se metía a bañarse ella con música haciendo ruido mientras que los demás estaban No dormir importaba. un poquito Claro, más quilombo. Claro, medio como que ahí. hacía las suyas que decís, Claro. Josué, bueno, listo, pero ¿cae Sí. bien el argentino para cuando estás con... Es buena pregunta, porque algunos nos ven muy cancheros y a otros les encanta esa canchereada que tenemos. te digo que en
general, las veces que pregunté, decidí peor respuesta, o sea, respuesta negativa más que respuesta positiva. ¿Negativas? Muchos, Sí. yo digo, un poco creído, superado. ¿Pero femenino o No saben masculino? nada. Pero femenino o masculino, porque el masculino... Más que género depende de qué país sean. Si Ahí son va. latinos, tienden más a tener una mala idea. Ahí va. Depende, obviamente, que está el caso y caso, lo que me he encontrado. Con europeos, no tanto, ¿no? Porque también te ven diferentes si sabes hablar inglés bien o no, de la manera, ¿viste? Todo eso. Acá en Miami pasa mucho que, mirá, pasa de una experiencia que pasa a mí. Viene gente a comer al restaurante, y yo un montón de veces me hablo en inglés para ver de qué hablan. Me responden en inglés y hablamos un poco más en inglés. Hasta que en un momento se les escapa algo que me doy cuenta que son brasileños. Ahí va. Y de momento me doy cuenta que son brasileños, ya me cambia un poquito la La pica. Claro, ¿qué te parece? Y es otra cosa. Digo, ¿cómo te haces el otro? Claro, te querés hacer el yankee. Claro. Sí, pero a ellos les suena más natural en inglés que lo que yo he visto de los argentinos que hablan inglés. A los argentinos que hablan inglés se les nota más el acento. ¿Por qué no hablan un poquito eso en es inglés acá los claro. dos bilingües? Claro, claro. Para, vos coincidís Porque conmigo, es vos coincidís conmigo Romy. que el argentino se le nota que es argentino por cómo pronuncia. El argentino te dice, no te dice Germany, te dice Germany, Argentinian, ¿viste? Te tira todas las... Jessica. Jessica. There's this little thing that you don't translate anymore. You think in English. Claro. You think in English. You What? find your voice, you find your timing. Porque cuando sos Muchos bilingüe te argentinos- pasa eso. Claro, y tenés la Sí, segunda claro. voz. Vos sabés que eso de Argentinos- para choque cultural está buenísimo, porque cuando vos hablas en dos idiomas empezás a pensar en otro idioma también. Pero es en serio, vos te pasa, ¿no? Estás ahí. Y a mí me pasó que mira, yo me fui a Brasil. Qué poronga ese micrófono, boludo, la con de la lora. Te escucha No mal, se pasa escucha nada, mal. qué cagada, Yo- boludo. Quiero que se escuche bien. No podemos Está parar un buenísima segundito, la solucionarlo nota, y seguir Y bueno, un dale. rato, ¿eh? Va, ¿querés probar otra cosa? vos? Probemos. Alejo porque tal vez lo tenía muy cerca. No, No, peor. Es algo de la conexión Bueno, para mí, llamá del a wifi Verónica, y si nos eso. Pero sacamos no la importa, vamos. Hacker. Pero ¿cómo vamos con el a solucionar? teléfono, ¿tenés tiempo? Sí. Y hagamos un rápido, y mientras tanto comentamos algunas Listo. cosas nosotros. Dale, vamos Jos, viendo. esperá, vamos a tratar de No te vayas. Conectate Corto del... de acá donde estoy y me meto de WhatsApp en mi celular. Sí, Dale, pará. quédate Sí, sí, sí. ahí, Manda un quédate ahí. meet. ¿No se puede mandar un meet? Manda un meet, tira. Pero es verdad. No, pero, pero debe Bueno, estar con- cosas que pasan en vivo, chicos. Esto es televisión en vivo, gente. televisión en O sea, vivo. estas cosas recontra pasan. Yo Lo que podemos ir anunciando, querida Romy, A ver, ¿qué es me la va a tirar? entrevista, no la entrevista, la señora La entrevista que señora tenemos con mañana. mayúscula. Poneme primer plano para mañana. Mañana. Mañana Llega Carly. tenemos el agrado de que nos visite Carly Anacondia. Él es un líder de una fundación llamada Más Vida, donde nada, ayudan a todas las personas que están en situación de calle, que están con problemática de adicciones. La verdad que hacen un laburo muy zarpado, entregan su vida por todas esas personas, así que mañana él va a venir a contar un poco cómo se desarrolla su fundación y además de eso también compartirnos el lado emprendedor de él, ¿no? Porque él es un emprendedor Si nato. quieren saber un poquito quién es, por ahí los pueden ir siguiendo en Instagram. Sí. A Carlos, _mensaje de salvación Sí. en Instagram. Lo No, puede... él es el papá. Ah, es el papá. Ah, él. Carly Anacondia. Perdón. Carly Más Anacondia. vida, Romy, Más vida. Más vida. Ahí está. ¿Cómo es la red? Más vida. Más vida. El Instagram Ya vamos. es más Así vida. que, bueno, nada, él es Fundación. un empresario que da su vida por... Acá está, Más Vida Quilmes. Ahí está, Ahí va. perfecto. Ahí está, Más Vida Quilmes, @Más Vida Quilmes en Instagram. Lo van siguiendo y ven a qué se dedica, Estén qué atentos hace. mañana, porque es tremendo. Mañana de Carly. 14:30 a 16:30, bueno, tenemos esta entrevista. Va a edificar tu vida, te va a dejar un mensaje, te va a motivar también y, bueno, nos va a enseñar un poco lo que a veces nos falta a todos, ¿no? La carencia, tener amor por el otro. Así que, bueno, nada, va a estar súper interesante y no se lo pierdan. Bien, vamos a Sí, estar ahí. Rominitis. Chau, hasta mañana. Ah, que saltamos mañana, chau.
No, Romy, bueno, estamos esperando cosas que van pasando. Angel, mil disculpas. No pasa Ya vamos a nada. estar, Si fuera va a el estar miércoles que mejorando viene, todo. esto no puede Bueno, pasar. arranquemos con el choque cultural de Paraguay. Romy. El miércoles que Ángela. viene esto no puede pasar. Sepan que el miércoles que viene a esta hora van a no, estar ¿Está no, arreglado, por favor, acá? Es parte de Impro. No, no, Es parte no. de Se va a Impro. comunicar producción con vos y te va a tirar, te va a dar toda la que. El miércoles saco. que viene a esta hora, ¿qué vas a estar viendo por este canal? Hacete cargo, Hacete papá. cargo. Hacete cargo. Ay, ay, Después de ay, las ay. 4:30 hasta las Acción. 18 va a estar Hacete cargo. A esta misma hora. Josu, se te ve desnudo. Ah, nada que ver, ¿eh? Lo aparecía haciendo pis. Está bien, Claro, está no tenía puestos los pantalones. Somos tremendos. Mi primo Somos de tiene el rabia que- mejor color de cabello natural. que conozco. Claro, choque es cultural. colorado el chabón. Es Salió verdad que coloradito, Él coloradito. heredó los genes los otros. Vos decías, vos hablabas de Claro, los sí, genes. sí, sí, Ahí sí, como sí. que- Ya que tenga pelo es una virtud. Tiene lindo cabello. Josu, querido, Es verdad que se puso ahí. está haciendo pichín Claro, en este apagó la luz. momento. Ahí está. Miami. Amigo Cristian Montenegro nos dice ya va a salir bien. Va. Gracias, Vamos. Cristian, Gracias, por el Cris. aliento. Vamos. Ya está saliendo bien. Sí. Ya está Son las primeras saliendo pruebas. Ahí está, bárbaro. ¿nos escuchás? Josu. La carita. Debe estar por poner el mic. Josu querido, Josu querido, Josu querido. vivo. Televisión, ¿verdad? Hello, Josu. A ver, ahí Ahora parece sí. que sí. ¿Nos Ahora escuchás? sí. A ver, nosotros. Hola. Hola, Hola. hola, hola, hola. Ahí se escuchó el rebote. Sí, no ¿no? se escucha bien. Excelente. A ver, bueno. Ahora sí, Josu. Bueno. ¿Está ahí? No se vayan, Sí, te escuchamos mejor. Quédense, Sí, están quédense un ahí ratito. viendo. Esto Si sigue. apoyo el celular ahí. no. Ay, se escucha bárbaro ahora. sí, Sí, bueno. mejor, Muy mejor. Sí, ahí, ahí. Ahora largamos las Si te preguntas. pegás al celular, mejor. Bueno, entonces en la isla, fuiste a laburar ahí a la isla, estuviste 2 años, Sí. te encontraste con un montón de especímenes La isla- humanos. No, lo que era heavy de la isla era, además de convivir con gente, la cantidad de horas que trabajabas. ¿Cuánto te Era pagaban, de las Josu, por 9 hora de la ahí? Claro, que todo le 8:30, importa, 9 ¿eh? de la mañana hasta, no sé, 7 de la tarde, muchas veces sin parar de comer, sin parar para comer, perdón, hasta esa hora recién. O sea, no es que esa cantidad de horas sea loco, pero era llegar y no parar, literalmente, de ruido. hacer de No, porque todo. Es delay. Puede ser que tenga la compu prendida de ¿Vos fondo tenés la o el compu celu prendida de prendido de fondo? fondo. Bueno, vamos a tratar de escucharlo. Bueno, no pasa nada. vamos Pregunta para entonces, ¿en la A isla ver, ganabas no, más? Pero a ver, ahí pará. O sea, Ahí. Ahí va. Ahí. Ahí se O sea escucha que en la perfecto. isla ganabas más plata porque en realidad tenías un No, hospedaje malo, había- hacías no, más horas. No. La vuelta de tuerca viene un poquito, es peor todavía. Vos llegabas Chan. y empezabas a trabajar y en un momento, esto mucho no se habla porque tenías que hacer un par de otras cosas para poder hacer plata realmente. Ah. ¿Te prostituías, El guacho? lugar, en realidad no te pagaba prácticamente nada y vos tenías que hacerte la plata haciendo propina. Era como un medio, pero- un teje-maneje. heavy. Sí, era como que estabas al aire. Y Ya estabas ahí. Explotaba. el tema es que había un chabón que yo había conocido de antes, que fue también el que me convenció para ir para ahí. Un brasilero que súper buena onda, con el que pegamos bien desde un principio. Y el tipo tenía un sistema haciendo diferentes movimientos entre la computadora que hacíamos, lo que agarrábamos de propina y demás, para que podamos hacer, aunque sea lo que salía de plata, en base al día de trabajo. Porque si no vos no estabas, si no nadie te pagaba, digamos, sino que te cubrían los gastos para vivir y no sé qué cosa de comida y casi nada más. Y esa era la parte donde uno siempre estaba inseguro de si el tipo que había, un tipo que era el dueño del lugar del resort donde nosotros estábamos, que era el único lugar en la isla que tenía música en vivo y alcohol en la playa todos los días. Y hacía fiestas y demás, ¿viste? Vos estabas siempre ahí como diciendo, este tipo, no hay manera de que el tipo no sepa las cosas que hacemos, porque además de que tenías cámara, tenías que estar cuidándote de un montón de cosas. El brasileño que te decía, mira, hay cierta gente que lo hace, cierta gente que no lo hace. Vendían falopa, Son boludo. tantos ¿Qué los que lo hacían? hacen La que con. no lo hacen igual Se para- culeaban a las para- viejas. ¿Qué no sé, hacían, boludo? Como se llevan la plata igual, ¿viste? Y el tipo te decía, si te agarra a alguien, de los que no te tiene que agarrar a alguien, Chau. termina, te cortan la visa, Qué loco, te mandan boludo. ropa a tu país. Ah, era dangerous, Otro, claro. gente que le pasó eso. Ah, miércoles. Entonces era un riesgo. Pero si eras bueno,
la podías hacer. Vos fuiste bueno porque estás hablando, me parece, ¿no? Ahí está la parte donde tenías que ser rápido trabajando y rápido también con las manos, digamos. Porque Claro. el lugar, sí, o sea, básicamente el que ha trabajado de bartender sabe muchas de las cosas que se pueden hacer, pero acá el vos ser bartender y cajero y también manejar la comida y todo, o sea, es un tiki bar donde vos eras el dueño del bar. Claro. Claro. Y está vos y un compañero más, ponele. Y hay un montón de cosas donde tenías maneras de manejar la plata y pasarlo a lo otro y demás. Claro, un traguito que lo sacabas, no lo despachabas. Josu, Capaz que, mirá. ¿cuánto te costó establecerte económicamente allá? Que decís, bueno, Qué che, buena ahora pregunta. empecé a tener tranquilidad, tipo, Bueno, pude empezar a pagar las mirá. cosas. Qué buena En pregunta. la primera realidad, lo que fue vivir en West Palm Beach, con esa plata, si yo no recuerdo mal, como que yo te diga que me estaban pagando $900, me suena, cada 2 semanas. Era buena Y te da guita. por trabajar No, cantidad de allá horas es re parecidas a lo que, contra poco. a lo ¿Es poco? que trabajabas en Argentina. Para el año que era, Pero, tío, el dólar, ¿no? ¿Cómo? Es poco. No, para... Cada 2 semanas era así, es poco, estás hablando de $1.800, Ah, pero es vos poco. vivís con gente que compartís, recién estás llegando al país y es como que para este primer tiempo te parece que está bien, para el que no Claro. conoce nada decís, oh, listo, es buenísimo esto. Claro. Cuando empezás a ver que realmente lo que te cuesta vivir día a día y demás no te sobra tanto, ya le empezás a ver distinto a esa parte de Claro. la temporada. Pero después está la oportunidad a mí me pasó esto, de ir a la isla. Mira, yo para que se den una idea, por ejemplo, de la plata que movía hacia el hogar, yo me acuerdo de un domingo que fue cerca del 4 de julio, que acá es una fiesta nacional importante. El día de la independencia. El lugar, solamente rentando sillas y cabanas, ¿viste? Las cosas con sombra para que la gente se tire en la playa, solamente rentando eso hizo $78.000. Claro. Estamos hablando de Banda una de guita, descomunal boludo. la cantidad de plata que la gente gastaba en ese lugar. Claro. Y es algo que al tipo no le generaba nada de costo. Pagaba a dos, 3 pibes que las llevaban, se la traían y llevaban a toda la gente que están ahí, que manejan eso, y listo. Entonces ese lugar movía un montón de plata y ahí está la parte donde, bueno, ahí, o sea, ¿Y pasa de la pro- parte de propina y cuánto demás, podíamos hacían? tal vez sacar De propina. un número que no se note tanto, Claro. digamos. Pregunta Yo de hice Bruno. ese verano ahí en la isla, ahí vino recién, bueno, vos me preguntaste recién, digo, cuando yo sentí que tuve algo de plata para decir, bueno, puedo hacer algo, fue después de ese primer verano en la isla. Ahí va. Ahí. Yo me acuerdo que yo la pandemia la sufrí muy poco, estando en la isla teníamos restricciones, teníamos que usar máscara y demás, pero nada, Pero la se gente podían tenía mover, igual digamos. y demás. Volvimos para acá, volví para Florida, volví al mismo country club, porque había trabajado bien y me querían de nuevo, y bien, está bien, me parece bien, fue. Volví para acá y yo en ese momento, me acuerdo que yo estaba en la isla en un momento y yo veo que Bitcoin estaba saliendo algo así como $11.000 un Bitcoin. Yo nunca había escuchado nada al respecto, nunca, ni dólares, digo, qué locura, ¿qué es esto? O sea, no, nada, listo, pasó por ahí, eso fue en agosto, ponele, más o menos, cuando estaba en la isla. Sí. Llego a entre diciembre y enero, que ya estoy de vuelta en Florida, y empiezan a saltar la información de que Bitcoin había tocado los $39.000. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo pasó ¿Cómo esto? puede Digo, ser? estamos viendo, ¿viste? Ahí empieza a hacer ruido, y digo, a ver qué onda, empiezo a averiguar un poco más, a leer. Resulta que conozco un pibe, un chileno, mitad chileno, mitad venezolano, con el que estamos buena onda, amigos y demás. Y él me cuenta que él había comprado Bitcoin por primera vez cuando Bitcoin valía $3.000. Y el tipo este Era millo, lo estaba yo. teniendo Claro, a estaba 39.000 por Bitcoin. Y él estaba firme en que no quería venderlo y demás. Y viste, bueno, me hizo interesarme un poco más en el tema. Y eso hizo que una parte de la plata que yo tenía de la isla, una muy buena parte, una parte grande, la ponga para... Ah, ¿Cuánto es la plata? ¿Cuánto es lo que lo que pusiste más o menos ahí en Bitcoin? O sea, En compraste. ese momento, cuando yo aprendí cómo era y demás, no fue que yo compré Bitcoin solamente, sino que yo dije, bueno, vamos a comprar diferentes monedas en base a lo que uno aprendió y lo que digo, bueno, ¿qué tiene sentido para mí? Si uno no le encuentra una lógica en la cual vos creas que funcione,
no puedes meter plata en eso. Una vez que metes plata es cuando se vuelve real. Previo a no meter plata, es todo idea. Porque Claro. lo sentís realmente cuando empezaste a poner plata y es, ok, es mi plata, mi tiempo que está ahí. Laburando, digamos, laburando para estás vos. comprando un software, un programa que todos estamos de acuerdo de que almacena valor. Así como el oro está reconocido internacionalmente como una moneda, o sea, para mantener el valor, como en ese momento los dólares ya han empezado con el oro y demás. Bitcoin y cripto es lo mismo, pero dentro de Internet, y es súper fácil de mover y de trasladar y demás. Cuando para uno más o menos le parece que tiene sentido, a mí me pasó que yo me la jugué. Yo dije, bueno, esto es para que vaya bien o basta, listo. Y hay tanta gente que va pasando el tiempo y yo veo que en una semana pasa de 39 a 42 Claro. un Bitcoin. Vos no tenés que comprar uno, vos podés comprar cantidad de dólares, compras $100 de Bitcoin, 150. Sí, lo que quieras. Una parte. Tenés que tener papeles de algo, de donde digo yo, en tal lugar de Estados Unidos tengo que tener algún papel para poder crearme una cuenta en un lugar y empezar a Claro, comprar. claro. Yo tenía, porque como vine con visa de trabajo, yo tuve en su momento Social Security Number, yo tuve todo. Entonces en su momento eso ya me abrió una ventana y está. Seguros sociales como una obra Quit. social. No. Es como un quit. Como un quit. Como un quit. Sí, exacto, Perfecto. es el número de tu DNI, básicamente. Sí, allá es como el DNI. Sí. Bien. Ajá. Bien. Josu, ¿y cuánto? Pero te voy a tirar como preguntas que la gente quiere saber. Hoy, para vivir allá, poner una vida regia, Esa era la pregunta. Sí. ¿cuánto dinero necesitas tener mensualmente? Decir, con esto vivo bien, no me falta nada. Decilo viviendo solo, decilo, Claro. compartilo una familia de 3 personas, un matrimonio y 2 Aproximado. hijos. ¿Cuánta guita se Tenés necesita? varios escenarios, porque en Miami te da mucho esto de que se ve de una manera, pero detrás de cómo se ve hay otra realidad. Sí. Hay muchos argentinos que están acá que, por ejemplo, viven compartiendo cuarto y en un departamento entre 4 o 5 personas. Generalmente el que viene acá sin saber inglés y que vos ganás, vos agarrás los trabajos más, lo que se dice entry level, los más básicos, que puede ser desde atender un local, recepcionista, trabajo en cualquier ese tipo de trabajo que se paga por hora. Creo que te pueden estar pagando alrededor de $17 la hora, ¿Cuánto? 18, 14, $15 la hora, ronda de eso, depende de lo que hagas. Y ponele que estás sacando el sueldo más bajo de una persona que tiene esos trabajos así, pues estás sacando $3.000, $3.500 por mes. Claro, que no te alcanza para casi ¿Y nada ahí. vos vivís alquilando con Pará. alguien a medias? Claro. Vos puedes estar gastando 900, 700, entre 700 y $900 a medias con otra persona, y que yo te diga que te gastes, vamos a redondear a $500 más, o un poquito más si querés en comida y demás, servicios. Capaz que vos con $2.500 por tirártelo para arriba sin salir a hacer nada, vamos a poner $2.000 sin salir a comer afuera, sin salir de joda, nada, 2.000, 2.200 por ahí. Listo, con eso ponele que estás viviendo con alguien y cada vez que salís, capaz que tenés que pensar, depende de cómo te la puedas gastar vos, te podés gastar desde $50 a 150, 200, 300. Yo he vuelto con noches que digo, cualquier persona de Argentina me cortaría la cabeza. Claro. Pero es de lo primero que tienes que aprender también cuando venís a estos lugares, es que empezás a vivir con otros parámetros, entonces lo que para vos corría de una manera no corre más así. Igual me encantó esa pregunta, Y lo que me encantó esa pregunta y lo que tenés que acaba de adaptarte a hacer, eso. lo que acaba de hacer Jay recién, está muy bueno. Porque esto que acabas de contar me parece que es súper importante también para derribar un mito que veníamos hablando recién para otros argentinos que por ahí están acá y dicen, che, yo me voy. Sí, es todo color de rosa. Vos dijiste que $900 Hay varias historias. más o Hay menos. varias historias. Con Bruno tenemos una prima que también tiene otra historia, que de la cual yo tampoco estoy muy al tanto de cómo le fue, pero por lo que escuchamos no le fue tan bien. Claro, no tuvo la misma suerte que él. ¿Vos Romy. vivís solo, José? Perdón, me dijiste que habías dicho una pregunta, pero yo no escuché. No, que estamos acá. ¿Qué querés decir, amigo? Jay, contale. Ahí. No, Romy entendió, ahí lo va a decir. Me parece que esto, vos contaste ¿Qué que era, amigo? $900 es lo que vale un alquiler compartido, ¿no? Y por ahí Ponele. desmitificar, más o menos, ¿no?
Digo, Yo te digo que a mí pará, me consta, porque mi pará. amiga en Palm, ella en Weston alquila $6.000, $5.000 le vale la casa por mes de alquiler. Solo la casa. Solo la casa. Interesante. Ella es emprendedora. Bueno, mirá, Ella es chef, depende emprendedora. de qué pero- tan lejos te vayas de downtown y donde estoy yo, van variando los precios Claro. mucho. Pero también varían los trabajos que tenés y la plata que ganás. Es todo más o menos parejo. Yo tuve una situación que, la verdad que para mí está muy bien la situación que tengo y yo la estoy por terminar porque ya me voy de Miami. Así que después, la próxima que hagamos esto, chicos, les voy a estar hablando. ¿De dónde? Aspen. De Aspen. Para... Uy, boludo. Quiero Nosotros esquiar queríamos ir a Aspen. Miami con Yo el quiero ir rey. a esquiar a Aspen. Quiero decir que si vas a estar en Aspen, conseguime canje. Total. Ey, algún Hablamos día. y ayudo para lo que sea. Yo olvidate. quiero esquiar en Aspen. ¿Hasta cuándo vas a Igual está estar, bueno porque Josué? si hablamos, les voy a poder contar de otra realidad más, porque No, va a ser copado. algo totalmente distinto también. ¿Hasta cuándo te quedas en Miami? No, 1 de noviembre estoy yéndome. Ya. Ya. Sí, Ya. muy Falta poquito, poco, ya está. falta Porque, poco. porque me conviene llegar antes. Yo ya estoy yendo, ya conseguí alquiler, pero no tengo trabajo. Por lo que me estoy corriendo un riesgo porque estoy jugándome con que voy a tener la chance de conseguir trabajo sin papeles. Por lo que he hablado, se puede. Pero siempre hay como un miedo de que, mira, yo lo que te estaba diciendo es que acá tengo unas condiciones muy buenas. Siendo camarero, primero que nada, si sos mujer, generalmente se gana más, porque las propinas siempre caen mucho más. Es inevitable, más en una ciudad como Miami. Corre muchísimo. Vos podés ser mira, acá una chica puede venir y vivir mucho más barato que un hombre, porque si sabes cómo manejarte, probablemente te inviten a hacer de todo. Y funciona así porque la mayoría de los hombres también después podemos tener un montón de debates. Claro, mundo también millonario, onda. Hay una banda Nos de vamos. viejardos con guita que van y te invitan y haces cosas. Eso es, pero Es encontrarle la normalísimo, vuelta. pero Claro. desde aplicaciones hasta el punto de que se lleva un extremo, porque yo he conocido gente que pegaban onda y por no tener auto no te dan bola, o por depende de dónde vivís, depende de las cosas. Te volvés un poco, mira, como yo lo veo, un poco está bien, porque un poco vos tu progreso y tu valor y lo demás lo demostrás con tu progreso material y las cosas que lográs. Vos podés ser pura palabra, pero si no haces nada, no haces nada. Claro. Después también está el que la tiene la plata sin haber hecho tanto, siempre vas a ver en la vida, siempre vas a ver que tal vez lo recibe sin tanto esfuerzo y tal vez el que se mata y no recibe lo que merece. Bueno, hay de Pasa todo un mucho poco. eso. También pasa, o sea, el tema de jugársela con algún emprendimiento. Mirá, lo de Bitcoin a mí, yo lo vi subir. Yo entré con 10.000 o 12.000 dólares y lo vi subir hasta 35. Yo tenía la cabeza volada de que un día me levantaba y veía que lo que yo tenía de plata había subido 2.000 dólares en 2 o 3 días. Claro. Y yo decía, esto no es real. Yo toda la vida trabajé con una cierta lógica, con un cierto esfuerzo, representa cierta recompensa y demás, y esto es irreal. Como yo en ese momento no sabía si me iba o no lo terminé de vender, entonces también lo vi caer, lo vi bajar hasta casi perder lo que tenía. No, las 10 Cuando lucas que habías vos puesto. funciona, ahora yo estoy de nuevo en la subida, entonces he recuperado buena parte de eso. Pero nada, como todo, si lo llevamos a lo que es acá en Miami. ¿Vos mirá, hoy estás sin papeles, Josu? Yo estoy sin papeles. ¿Estás sin papeles? Cuando Te hago una decidí pregunta. cortar la visa Te hago una del pregunta. trabajo, dije, me vengo para acá, estoy bajando desde el norte, desde West Palm Beach y demás, fui bajando hasta Miami, por gente conocida que tenía y demás, iba buscando renta y buscando trabajo relativamente cerca. Bien. La Hasta que llegué a la visa a la cuando la parte de abajo. sacaste, ¿la sacaste por tipo una invitación, digamos? La visa me la sacaron los Ahí del va. Country Club en su momento. Yo después la tuve que estirar estando acá. Pero el tema papeles acá se vuelve muy, muy flaco una vez que ya entraste, porque no hay tanto control. Hay ciertas cosas de que si te agarran, mirá, si te agarran por violencia doméstica, por agarrarte a piñas en un lugar público, en un bar o algo así, o por algún accidente automovilístico, son por las 3 razones por las que te pueden deportar. Claro. Si no es ninguna de esas, Tranquilo. a mí me ha pasado, yo manejo, sí, todo lo que estoy hablando está todo mal. Pero es No como hagan lo que se yo vive. estoy haciendo. Bueno, pero es una de las... Josué, Pero es como se vive, porque claro, gracias a estas cosas también yo tuve una vida mucho más, yo qué sé, más completa. En Argentina era siempre estar más hasta ahí, con que lo de la moto y demás cosas, o viajecitos que hice acá adentro, que sobra un poco la plata si sabes cuidarte.
Mira, les termino el tema de la plata. Yo estoy ganando como camarero que hago propina promedio de $5.000 por mes. Bien, Hay lindo meses sueldo. donde subís un poco más, he tenido compañeros o gente, capaz que depende, si pegas buena seguidilla de gente que te deja propina y tocan turnos que se mueven más y turnos que se mueven menos y demás, $6.000 por ahí. Y yo vivo solo, yo pago mi propio departamento, yo gasto $1.800, tengo que pago yo por un departamento grande, para una persona, que inclusive 2 personas podemos vivir acá tranquilamente, pero una pareja solamente porque, o bueno, un amigo con el que no comparto la habitación, básicamente, Claro. porque es una sola habitación con un living, cocina y baño. Entre internet y demás, que se me vaya a 2.000, 2.100, y después, yo creo que, mira, comida al mes, si querés redondear, un general, casi que se puede decir, por día, ponele, hay días que pasar a gastar menos, podés comer peor, mejor, lo que quieras, pero con un promedio de $30 por día, a razón de casi 900 o 1.000 al mes, cada día comés $30, te hablando de que te gastes $15 en un almuerzo y $15 en una cena. A veces vas a comer más liviano en el almuerzo, a veces te vas a pintar salir a comer, varía, ¿viste? Josué, Pero, sí. ¿sabes la pregunta que tengo yo como para terminar de cerrar este tema de dinero? ¿Cuánto tiempo es el que trabajás para con lo que ganás? Esa es la clave. Esa es la clave que yo he dicho. Buena pregunta. Y donde Porque ahí- con los chicos que veo que viven compartiendo y demás, todos estamos de acuerdo. Y es a lo que yo he reconocido que no estoy dispuesto a volver a la condición en la que uno vive en Argentina. Argentina son demasiadas horas en las cuales vos estás trabajando y inclusive que vos no seas necesario en el trabajo. Como te pagan un sueldo fijo por mes, Claro. te quedás ahí en el trabajo. Mirando y es lo el que techo. tenés que hacer porque es la ley, es como funciona. Acá yo me he encontrado en situaciones donde entro a trabajar a las 10:30 de la mañana Sí. y a las 2:30 me dicen, no, andá, Ah, es no hay impresionante. nada, hay poco trabajo. Qué lindo. Listo, no estoy haciendo plata, también salgo perdiendo. Pero tenés Tengo horas. la libertad de irme y tener mi tiempo. Factor para mí. tiempo-vida, que es el que todos buscamos. 100%, en ese sentido Ah, es lo es que yo digo, no. muy bueno. Yo trabajo 5 días a la semana, 6 horas de promedio, 7 cuando se expira alguno, pero que yo te diga que también cuando trabajo de noche entro a las 5 de la tarde y salgo a las 12 de la noche como tarde, 12:30, a veces salgo a las 11. Y el trabajo, depende de qué trabajo haga, como todo, hay No, trabajos está que bien, pero cansan quedó más claro. o no. Quedó claro. Yo de lo que trabajo es súper fácil, sinceramente, o sea, hace- Josu, Mundo Morphy. O sea, Mundo Morphy me interesa. $30 por día es mucho, es poco para comer para una persona. $30. Estamos Si lo pasamos a hablando valores a pesos, argentinos, son 30 40.500. lucas. Mirá, 40. Por día, Pero esto es caro. comiendo en tu Es casa caro. o saliendo esto es comiendo en tu casa mayoritariamente, depende de la que hagas. Mira, un McDonald's, un Burger King o algo de eso te sale un combo y demás. Vos vas al mercado, te 13 cocinás, dólares, comprás. 14 dólares. Digamos, vas al mercado y te cocinás, Josu. O salís a comer afuera. Yo compro carne o compro cualquiera de esas cosas básicas que podés gastar por una comida. Yo ya te digo, capaz que me va a aparecer alguno que me va a decir, no, $15 por un plato de comida, un montón. Los No valores de compro, acá, no sé, los bajo valores de acá bife, son parecidos. Sí, me sale como- estaba me sale pensando como lo Un mismo. cuatro. McDonald's vale un combo, vale 20 lucas, 22 lucas acá. ¿Cuánto vale? Sí, más o menos. No Son sale mucho 13 menos. dólares. Me Un tiraron- kilo- Mirá la diferencia. Hay un Josué, dato. En un restaurante, en el Sí. restaurante que trabajo yo, un bife de chorizo, si no recuerdo mal, está a $42. $42 que viene con un acompañamiento de los básicos, que si vos lo querés comprar solo, salen $6. En el bife de chorizo que sale $42 y está incluido eso. Vos podés ir ahí y pedir que te den agua, te damos agua de la canilla, porque también venden agua en botella, y te Esa- pueden gastar esa es $42 y comerte un plato de carne. Mundo tacaños No, pero extremos. vos sabés que es te preguntan si querés tap water o si querés agua en botella. Te preguntan. Porque el restaurante legal. y los demás No te ellos sale tienen caro, no te que cobran. La botella de agua. No. Eso tiene mucha ganancia por vender botella Che, de agua. Mundo Ciruja metiste, viste que están eso que vas el caminando y te encontraste, no sé, una silla gamer. Y que te recargan las encontraste- bebidas. Hay como 2 tips en Estados Ey. Unidos. Te recargan la bebida en las comidas rápidas. Vos Sí, la gaseosa, sí. yo, Pero mundo ¿sabés qué es la rata. gaseosa que te recargan?
Es una gaseosa tipo de una pistola, de una fuente de soda que Sí, es peor que la gaseosa de lata, o la malísima. gaseosa está mucho eso de la calidad. El que quiere comer sano y comer bien va a gastar más también. Claro. Claro. Josu, para pasar 15 días en Miami, bien puesto, pasarla lindo. Somos 4. ¿Quieres saber? Tirame el número, tirame el número Está sacando real. presupuesto ahí en vivo, 15 días, dale. lindo, también incluido el hospedaje. Te caemos en tu casa. Un lugarcito. No tenés para tener un colchón inflable ahí, boludo. ¿Qué días a Aspen? Pero pará, mirá, el tema es que la joda varía mucho, digo. La joda, por decir la joda en general. Es un hombre Contá los boliches a dónde vas. Pero bueno, Josu te mete un... ¿Cómo se llama el boliche ese súper donde lo viste a Moby? Más o menos. Y una botella de vino sale $40, la más barata. No, pero pará, Ahí un Josu. poquito Yo más. voy a ir con mi señora, mis nenes, no, tranqui. Y bueno, a vacacionar. Te vas a sentar en un resto. No, está claro. No, está claro. Si te vas a gastar para comer con la familia, te puedes gastar $100. No, en porque una él te cena. va a dar. $100. Él te cena en Denis todos los días. No, yo me he encontrado de todas las situaciones, de ir a comer a lugares caros y que tal vez para mí no valga tanto la pena, hasta encontrar este lugarcito de comida más barata que sale rico, el que te salva, hay de todo. Hay de todo. Funciona. Bueno. Sí, después cuando estés acá, igual si ya no estoy, igualmente te llamo y capaz que te tira de un par de lugares. Dale. Sí, vamos a tener. 100%. ¿Qué te iba a decir? Mundo Ropa, porque nosotros somos bastante, viste, de la moda. Mirá, hoy me tiré esta chaqueta de... mirá, no sé si me ves, de vendedor de libro, le digo yo. El look de vendedor de libro. Mundo Ropa, baratito más o menos. Hay de todo. Vos veo que tenés una remera Valaris. ¿Es esto el bar? ¿Qué es eso? Valaris. No, esto es un lugar en el que trabajé, de casa. Pero Mundo Después le vamos a Picha... pasar. Sos bien argento. Que Esta. recibe ese Digo, post. Esta. ¿es esto o una camiseta de fútbol entre casa? Olvídate, papá. $2. Te banca, Jay. Esta. Claro que $2 H&M, mirá, la tengo puesta ahora. Tenés lugares donde te puedes comprar una remera por $20, $15. Tenés lugares donde te puedes comprar remera por $95. Una remera. Todo por Y $1, así ¿no hay? hay de ¿Viste que en Estados Unidos las Llama películas te zapatillas, venden ponele. todo por $1, ¿viste? Que hay de todo por $1. Sí, el tema de que vas a esos lugares que tienen muchos pares de zapatillas a relete barato, el tema de que encuentres tu talle, Claro. eso está también, no es que tienes un montón atrás también y compras todo barato. Muchos de esos lugares que hay así, precio bajo. Marshall y Ross. Te voy a ir más al hueso, porque a mí me gusta ir a fondo. Si yo voy y digo, che, no tengo ropa, me quiero vestir en el Ejército de Salvación, ¿hay un lugar donde me den ropa gratis? ¿Hay un lugar donde me den, comida gratis, digamos? Que odia como una feria americana, pero Sí. más organizado como un local, ponele. Y tener un montón de ropa barata. Sí, te puedes vestir. El pero Estado no, me alimenta si que- no tengo para comer ahí. Le sacamos el vuelo y te lo mandamos, Josu. Chau, porque, ¿viste? chau. Este tema mundo emprendedor, hay que saber todo. Boludo, si cae todo hecho pedazo, no tenés un mango y tenés que ir a morfar ahí Quédate acá, una aquí van para viandita. allá, quédate Pero acá. boludo, antes que estar en Varela, prefiero estar en Miami cagándome de hambre que en Varela, boludo. No, boludo. El homeless la pasa mal en todos lados. Ah, che, la playita está cerca ahí de donde estás Acá vos. lo ves en Miami, no ves tanto. Bueno, sí, porque Miami es lo mismo. Tenés barrios, partes de Miami que son feísimas, feísimas. Ahí va. O sea, no es que todo playa y palmera, mira palo. Nos Hay de todo. bajó a fondo. Hay lugares Harris. Ah, no, pero no, pero. A pleno, Olvídate, gordo. claro. Sí, de cuadra abajo del puente con carpas de gente que no tiene casa, hay. Olvídate. Es un poco, te choca un poco porque sí, loco, pero estamos a 10 minutos del edificio con toda la plata. Sí, es Pasa. como bajar en Retiro y tenés el Four Seasons al lado. Claro, más o menos así, también pasa acá. No hay Pasa en ninguna todos excepción. lados. Te vas un poco más de Miami y el resto de Florida, capaz como dijiste vos, Romy Weston y demás, son un poco más lindos porque capaz que son más americanos y tienen un poco más de estructura. O sea, para ser un estado que tiene mucha naturaleza también, se nota la diferencia con otros lugares que son muy ciudad, porque te vas a Filadelfia, a todos esos lugares y también hay gente que te dice que es una depresión total. No Claro. es más lindo por ser Estados Unidos. Y volver, Josué, ahí se te cruza a veces por la cabeza volverte para acá o ni a palazo. Mirá, acá hay un par de líneas de pensamiento. Yo el otro día hablaba con un amigo que él estuvo en Italia un tiempo y él decía,
en Italia vas a remar y no vas a hacer plata tampoco. No es que en Italia están re bien ni nada. Me dice, ojo, me dice, acá está mejor. Yo le sigo debatiendo de que en Europa no puede ser que no esté que haya mucha diferencia con acá. Yo tengo familia, le digo, y si vas y conseguís un trabajo más o menos bien, no puede ser que sea tan diferente. Y él me dice, no. Porque ¿sabes qué dice? Acá te da un poco para buscar un segundo ingreso. Lo que es el mundo de emprendimiento, que me dicen ustedes. Sí. Acá te da un poco para, por ejemplo, ahí está, yo creo que te había contado de que si yo más o menos me cuido acá en lo que gasto y demás, yo puedo llegar a tener $1.000, $1.500, depende de la época y cómo, libre para gastar o invertir en otra cosa. Yo ahora estoy en un emprendimiento, y encontré una cosa en la que estoy empezando ahora, pero hablábamos con este pibe de que en Argentina no, y entonces a esto iba con las líneas de pensamiento. El americano, desde COVID para esta parte, se niveló un montón para abajo. Yo, la manera que yo lo veo es porque un poco también se dio cuenta la gente que tiene plata y poder acá, se dio cuenta que también podía explotar un poco más al americano promedio. Entonces, con la inflación y demás, subió el mercado de inmobiliario, el combustible, un montón de cosas, ¿viste? Que lo dejó medio mal parado. Entonces, lo que hay muchos que están acá que dicen que el que tiene plata, el inteligente la invierte afuera de Estados Unidos. Esa plata vale mucho más. Claro. Y el riesgo de pérdida también va a ser menos para vos. Porque si de última vos estás teniendo un ingreso acá y lo invertís afuera. Bueno, ya tenemos quien mande dólares de afuera. Josué, te hago una más. Sí. O sea, viste, hay como acá también una interna. ¿Se escucha? ¿No? Pará. Le golpea la ventanita. Le golpea la ventanita del hacker a ver qué pasa. Le quiero preguntar, viste que hay como una atmósfera acá, no, invertí en Estados Unidos. En vez de comprarte un departamento acá con $100.000, comprate en Estados Unidos que la renta después es mucho más alta. Sí, a ver, yo creo que ahí volvió. Yo creo que hubo una época para eso. Yo me acuerdo acá, yo estaba trabajando. Volvió. No. Volvió. Josué. Ahí se fue. Bueno. Creo que hubo una época que fue clave, que eso sí pasaba, que fue hará 15 años atrás, más o menos, era como el momento, que fue cuando fue... ¿Vos tenés departamentos, cosas allá? No. En ese momento, yo le dije a mi viejo, invertí allá, ahora ya, bueno, nada. ¿Me escuchás? Estamos viendo... ¿Se escucha? Se escucha una avenida, Josué, ¿no? Hola. La avenida... Avenida Libertadores. Hicimos interferencia con otro. Hola. No, hola. La calle, el hombre más serio del mundo. Agarren a la nena, ¿Se escucha algo? No. Bueno, ¿Analía sos vos? Josu, se cruzó la comunicación con otra cosa, gente. Estamos así. Hacker. El mundo conspiranoico. Ángeles, si te surge alguna pregunta, sí, justo le iba a decir metele, mirá que es el momento para... Ahí se fue. Josu. Hola, Josu. No, se fue. No te vayas, Josu. Se fue Josu. Ángeles, ¿qué opinas de todo esto? De esto de la gente que se va afuera. De irte afuera, ¿qué pensás? ¿Se te ocurrió en algún momento? ¿Pensaste? Sí, en algún momento se me ocurrió. Después, bueno, viste cómo van cambiando los planes de la vida, Claro. después apuntás a otras cosas, pero tengo amigos que por ejemplo, hay uno que vive en un crucero, vive viajando en un crucero, es baterista, un capo y gana muy bien y conoce un montón de lugares, no gasta absolutamente nada y él está re contento con todo eso. También, nada, es el país que elegís. Conozco gente que se fue a Dinamarca, a Suiza y que están verdaderamente bien porque el sueldo mínimo es 4.000 euros y les alcanza, o sea, está todo pensado para que te alcance, claro. El tema es como elegir muy bien a dónde te vas. Claro. ¿Vos, Brunito, pensaste alguna vez en irte del país? Sí, hace poco, a ver, justo antes de separarme o cuando me estaba separando, quise tirar la bomba de humo, ¿viste? Desaparecer para tapar los problemas. ¿Te ibas con Josu? No, yo me iba a Italia. Yo tengo la posibilidad de hacer la doble ciudadanía, que la estamos tramitando. Y la doble ciudadanía, bueno, eso te da, como dice Josué, tenemos una prima que está en Italia. Tenemos bastantes familiares por Europa. Tengo la hermana de mi viejo está en Cambrils, que está cerca de Barcelona. Y mi prima Tamara también está ahí en Cambrils, que es un lugar paradisíaco también, playita. Y intenté, pero después, bueno, me hice el pasaporte, todo, y
nada, me tiré para atrás. Pero obviamente que está la idea. Lo voy a hacer, seguramente lo vamos a hacer y vamos a viajar todos Vamos. juntos de la mano. Vamos. El equipo ahí. Nada como ir juntos. Josu, ¿nos a la escuchás? paz. Josu, atento, ¿nos escuchás? Yo creo que no, ¿eh? No, tiene No. cara de No, que bueno, no. vamos a retomar la charla en algún otro Sí. momento. El miércoles que viene. El miércoles que viene, después Brunito comunicáselo porque él no nos escucha. Bueno, la verdad que es Gracias a súper Josué. positivo. Gracias Muchas a Josué. Un gracias. aplauso para Josué que Me salió encanta. desde Gracias por ahí. tu tiempo y por el apoyo. Me encanta hacer, ¿por qué no lo podemos hacer con Josué? La puedo llamar a mi amiga Lau y hacemos una salida en tándem, porque ella no fue con trabajo. Ella fue mano atrás, mano adelante, como emprendedora neta, así a armar servicio de catering, a vender vianditas, a Arrancar no sé de cero. qué, y la mina la está sacando en pala, pues de alguna manera. Le está yendo bien ahora. Le está yendo muy bien la casa donde ¿A vive. dónde, en Romy? Weston. Dijiste que se fue. Ahí en Miami. Ah, Ahora vive en también está en Weston, Miami. pero ella se fue como así. De hecho, el marido ahora está separada. El ex quilombo, choque marido cultural. se fue a pie, como era cubano, se fue atravesando toda Latinoamérica a pie, tardó 3 meses en llegar desde. Bien. Tipo nadando, así, onda, tipo heavy. Quiero decirle Estuvo a la preso en la gente- frontera, o sea, una historia heavy, ¿eh? Quiero decirle a la gente que nos ve de 14 a 16:30 que hoy tenemos un programa de 24 horas. Lo que no sabían es que no pueden salir de esta habitación, chicos. Es un reto. Ángeles, bienvenida. Te quedás acá. Avisa a tu familia. Pedí sushi. Ángeles. Gabriel, te la vamos a devolver mañana. Te comparto. Ángeles, ¿tenés esa parte así como esta que empezamos? Sí, yo me revoy. Sacala. Me revoy. ¿Sabés que conozco una historia súper interesante Tirate una también de random. este estilo? Tirate una random. Atención, Que- hacker, está hablando. Conozco a alguien. No, está. Que apunta a Diego y habla Ángeles. A mí me controlaron hasta las 4:30. Dice. Ahí va. No es Diego, es Ángeles ahora. Vamos, ¿cómo era? Pero conozco una historia de un señor, ¿no? Que trabajaba arreglando máquinas en una fábrica. Lo reemplazaron por un robot. ¿What? Está muy entonces bueno. fue como, ¿qué onda? Elon Musk, Claro, basta, ¿qué hacemos? cortala. Lo ¿Qué está buscando hacemos? el rey. Pasa, como Sí, está sí. pasando. Sí. Y bueno, hacen esto de ir a trabajar en construcción en Estados Unidos y vienen. Y van como 5 o 4 veces al año y con lo que traen... Claro, vos sabés que yo tengo lo un manejan caso, así. de hecho el ex marido de mi amiga, que es el cubano este que yo les conté. Todos que son hizo ex. Todo, es el ex marido. Él estaba trabajando así, ¿no? Como en un grupo de construcción, él hacía como algo muy específico que era colocación de las barandas de vidrio en altura, entonces como que le pagaban mejor. Y había en el grupo, llegaron todos juntos con un argentino. Y el argentino Romy, empezó hacker. como a taqui, como a empezar a, no sé, como a escalar. El chabón ahora tiene su empresa y este pie trabaja para el argentino, que llegaron las mismas condiciones, todos. Y la anécdota que ella siempre cuenta es que eso lo vio en varias situaciones pasar, como que los argentinos tienen como más rebusque, no sé, Sí, cómo... Estamos acostumbrados. Y claro, y termina siendo como la... Bueno, excelente la historia. Vamos a tener más historias. ¿Viste que pará? ¿Sabes por qué él se enoja con el multitasking? ¿Viste? Porque él no puede hacer multitasking. No, porque. Después de mi interna vamos a hablar un par de cosas. Él te miró el teléfono un segundo y ya te intentó Perdón, Romy querida. Papá, te quiero mucho. Te quiere conocer. Hay un espacio Becking Cosmética Capilar Innovación Continua. Ahí tenemos el QR, tenemos nuevos lanzamientos. Así que aprovechamos acá. Para todos los que lo quieran seguir a Nacita TikToker, Nacita Ay, Mundial. Nacita, hola. Nosotros hacemos un aplauso para Nasa. Bravo. Hoy nos está acompañando Nacita. Nasa, ¿a quién le querés mandar un saludo? ¿A quién quieres saludar, hijo? Franco. Ah, Hola, hermano. Hermanito. Le mandamos un besito a Franquito también. Bueno, para resaltar lo de mañana, Brunito, que hoy tuvimos un programa bastante distendido. Sí. Vamos a ser realistas. Estuvimos hablando un poquito de, de la infancia, de no perder el énfasis. El énfasis, ¿se dice? El énfasis. Énfasis. Perdón que me equivoco un poquito a veces. Estoy un poquito nervioso. Perdemos. el foco. Mañana tenemos un programa muy importante. Estaría bueno que nos puedan acompañar. Viene Carly Anacondia, un orador, un líder, una persona que da su vida por la necesidad de las personas. Y nada, mañana a partir de 14:30 va a estar él acá en vivo. Le vamos a hacer preguntas muy puntuales, preguntas que te haces vos desde tu casa, que querés saber. Nosotros estamos muy ansiosos, que tenemos ya varias preguntas para hacerle. Y otra cosa,
Próximo miércoles arranca Hacete Cargo, papá. Hacete Cargo. Hacete Vamos, Cargo. Vamos. Vino todavía. Ángeles hoy a acompañarnos y a presentar su programa a partir del día Excelente. miércoles. Excelente. Después de que se va 4:30 los cortos, chicos. Sí. No Sí. sacan, chicos, Sí, 4:30 sí, no sí. rajan. No sucede esto Olvídate. siempre igual. Hoy fue una excepción y bueno, fue el primer choque cultural que hicimos, Me encantó. bastante Son decente, pruebas. Me bastante encantó decente. igual, me encantó porque Sí. está muy bueno como esto de a veces te caen se te baja el mito, te trae la realidad. Sí. Estábamos haciendo esa cuenta con Jay, como que che, pará, porque esta cuenta me da casi 5 millones de pesos, pero Sí. entonces acá en Argentina, ¿qué hago con eso? ¿no? Sí, y total. ¿me voy o no me voy? Quiero el No, que es costo-beneficio, claro, estamos La gente viendo quiere eso. saber. Que un Está alquiler bueno con eso. $900, quedaron preguntas ¿qué alquilas ahí, acá pero- con $900? No alquilas un departamento, bueno, en Puerto Madero por ahí, pero no alquilas un departamento de un ambiente o 2 ambientes. Entonces, es hacer esa si te gusta, a él lo percibí muy aventurero y eso también está bueno. se lo Pará, veía. Romy, Sí. con $900 te alquilás un lindo departamento. Claro, a eso Sí. digo, acá te Sí, alquilás algo sí, lindo sí, con sí. una casa. Sí, En Mi una prima casa. tiene una casa en alquiler acá en el country Bajos de Hudson. Altos de Hudson. Altos. Bajo es el Bajo Flores. Altos de Hudson 2 tiene una casa en alquiler y pide $1.200. Bueno, por ahí mes. está. Él dijo- Y seguro él que es una dijo- casa con pileta, linda, Hermoso, nivel hermosa. premium nosotros nos manejamos, claro. Romy. Muy importante. Top, para top. arriba. Por eso te Terraza, digo, Ya terraza. nos cuesta mucho por ahí juntar ese dinero. Ese es el problema. te lo No, gastas todo. $9, Eso es lo que pasa. Te lo gastas todo. Tan. No, pero es un poco para también. Es un estilo de vida, creo que es una decisión de vida más que Una ¿no? toma de decisión, Una decisión. Yo, ¿no? Estoy ahí, estoy acá. Yo no me iría a ponerle a otro país. De vacaciones nada Sí, más. de vacaciones sí, pero no me iría porque me gusta mucho apostar acá, seguir invirtiendo en la Argentina y nada, seguir haciendo Galperín, cosas copadas. escuchámelo, por favor. Que Galperín, hoy si me estás es viendo... grande el chabón. Pará, Es- porque a Galperín, si me estás viendo, tengo una idea que a Mercado Libre Upa. le puede sumar. Capaz Sigue que en una de insistiendo. esas, sin querer, me viste, escribime al Instagram, por privado, por favor. Hombre, monetización. Ojo. Hombre, monetizaciones, pibe cheque. Ángeles, ¿ibas a decir Eh, algo? ¿Puede ser? Ah, ok. ¿La pasaste bien? Ay, recontra. Bueno, bien. Recontra, me calmaron los nervios. Sí. Eso. Me sentí como muy Ya para el cómoda. miércoles estás preparada. Listísima. Se va a comunicar producción con vos. Sale. Chicas, vengan que está buenísimo. Bueno, esto fue Improx. Esto fue Date Cuenta. Gracias Date a cuenta, todos. gracias a Gracias. todos. Date Chau, chau. cuenta hasta Romy. mañana. Chao. Suscríbete a mi canal. Making Esa. cosmética capilar. Innovación continua. No salgo, estoy fuera de plano.